Naruto renacido como Orochimaru 221-240. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 221. El tiempo pasó rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 7 días. Orochimaru no tenía prisa. Viajó con calma, tomándose su tiempo. Aún así, solo tardó 7 días en llegar a las coordenadas que Nom le había proporcionado. A pesar del caos reinante en el País del Fuego, donde bandidos y forajidos campaban a sus anchas, Orochimaru no se había topado con ninguno en su viaje. No sabía si era por suerte o por otra cosa. Dejando de lado el asunto de Tsunade por el momento, Orochimaru guardó sus pertenencias en el almacenamiento de su sistema y comenzó a explorar la zona. En poco tiempo, encontró la ubicación del orfanato de Nom. El orfanato estaba situado en una zona remota, sin pueblos ni aldeas cerca. Era el tipo de lugar donde uno podría decir, no hay aldea delante ni posada detrás. Sorprendentemente, el orfanato bullía de actividad. Un grupo de trabajadores estaba ocupado apilando ladrillos y colocando tejas. ¿Sigue en construcción?, murmuró Orochimaru, algo sorprendido. Creía que ya lo habían comprado y renovado. En ese momento, una figura que vestía una capa y gafas redondas notó la llegada de Orochimaru y corrió hacia él con entusiasmo. Señor Orochimaru. Orochimaru miró a Non y la observó brevemente. ¿Tienes un lugar para descansar aquí? Si es así, llévame aquí esta noche. Esa noche, en un sencillo cobertizo con techo de paja, la luz parpadeante de las velas proyectaba las siluetas de dos figuras contra la pared. Los dos estaban sentados uno frente al otro en una mesa pequeña y desgastada. Nom sostenía una tetera vieja y servía té con cuidado en la taza de Orochimaru. El mobiliario era modesto. Las mesas y sillas eran básicas, y el juego de té era igualmente sencillo. Le pido disculpas, señor Orochimaru, dijo Nom con una sonrisa de disculpa. Como el orfanato aún está en construcción, el alojamiento es bastante deficiente y no importa, respondió Orochimaru con naturalidad, haciendo un gesto con la mano. No soy exigente con estas cosas. Como era de esperar, alguien de tu estatura no. Basta de formalidades, interrumpió Orochimaru bruscamente. Vayamos directo al grano, Nom. ¿Cuál es tu decisión sobre mi propuesta? Bueno, Nom dudó, mirando a Orochimaru. Aunque no dudo de tus intenciones, sigo pensando que sería mejor ver primero esta aldea tuya con mis propios ojos. ¿Te parece bien, señor Orochimaru? Orochimaru consideró sus palabras un momento antes de asentir. Está bien. Empaca tus cosas y nos vamos mañana. Mañana. ¿No es un poco apresurado? Non parpadeó sorprendido. Tengo otros asuntos que atender después de ayudarte, dijo Orochimaru simplemente. Ya veo. En ese caso, me despido ahora para hacer los preparativos, respondió Non, haciendo una ligera reverencia. Adelante, dijo Orochimaru, despidiéndola con un gesto. La conversación fue concisa y rápidamente se llegó a un acuerdo. Anteriormente, Nom había expresado su deseo de reflexionar sobre el asunto, y Orochimaru no se opuso. Sin embargo, Nom no era alguien que obedeciera órdenes ciegamente, a diferencia del Kabuto del futuro. Necesitaba confirmar que los objetivos de Orochimaru coincidían con los suyos. En cuanto a Orochimaru, no estaba particularmente preocupado. Incluso si sus planes eran descubiertos, siempre podría establecer una nueva base en otro lugar. A diferencia del Orochimaru original, a quien a menudo se consideraba inescrupuloso, su enfoque actual era mucho más calculado. La noche transcurrió sin incidentes, y a la mañana siguiente, Non se puso ropa informal a petición de Orochimaru. Tras dar instrucciones a los trabajadores del orfanato, ambos partieron hacia la Tierra del Sonido. El orfanato se encontraba al oeste de Konoha, mientras que la Tierra del Sonido se encontraba al este. Por lo tanto, su viaje requería recorrer una distancia considerable, que les tomó más de 10 días en total. Finalmente llegaron a la frontera de la Tierra del Sonido. Al observar el paisaje pacífico y animado que tenía frente a ella, Non se sorprendió. El ambiente allí era completamente diferente al de las regiones devastadas por la guerra a las que estaba acostumbrada. No había señales de conflicto, ni ninjas errantes ni refugiados desplazados. Los aldeanos eran alegres y acogedores, saludando a los viajeros con sonrisas cuando pasaban. La reputación de Orochimaru aquí era claramente sólida. Dondequiera que iban, la gente lo llamaba respetuosamente señor Orochimaru. A Non le resultaba difícil creer que pudiera existir un lugar tan tranquilo en el mundo ninja.
La persona que administra esta área es Chana, explicó Orochimaru, al notar la expresión de asombro de Non. Es una de las huérfanas de guerra que rescaté. Durante su viaje, Orochimaru había compartido muchos detalles sobre sus planes, pero Non aún desconocía muchas cosas. Ahora, al ver los resultados de primera mano, comenzó a comprender el alcance de la influencia de Orochimaru. No solo había salvado a tantos huérfanos, sino que también había construido y gobernado una nación entera. Non no pudo evitar quedar impresionado. Espera, ¿ese es el señor Jiraiya? A lo lejos, Non vio a un hombre de pelo blanco con zuecos de madera entrenando con otros 3. Lo reconoció al instante. Jiraiya, uno de los legendarios Sannin, conocido por su fuerza junto a Orochimaru durante la guerra, también estuvo aquí. En las afueras de la aldea del sonido, Jiraiya participaba en un simulacro de combate con 3 oponentes. A pesar de su habilidad, parecía cauteloso, con evidente cuidado de no dañar a sus compañeros de entrenamiento. Cerca de allí, 3 niños observaban la pelea con nerviosismo, sus expresiones eran una mezcla de asombro y emoción. Con un grito, los 3 oponentes se lanzaron hacia adelante, kunai en mano, sus movimientos rápidos y coordinados. La expresión de Jiraiya cambió mientras juntó sus manos. Arte ninja. Aguja Jizo. Su cabello blanco se expandió y endureció, formando un escudo puntiagudo a su alrededor. Tintineo, tintineo, tintineo. El kunai chocó inofensivamente contra la barrera protectora del cabello. Asombroso. Jiraiya-sama, siga así. Gritó Yaiko, el chico de pelo naranja que lideraba el grupo. Chana estaba parada cerca, sonriendo mientras observaba la escena. Ja, este tipo sí que sabe divertirse, murmuró Orochimaru, sonriendo levemente mientras guiaba a Nonoyo hacia el campo de entrenamiento. ¿Orochimaru? Jiraiya se giró al oír su voz, sorprendido por un momento. Antes de que pudiera decir nada, Orochimaru se abalanzó sobre él con una patada voladora. Espera, espera. Protestó Jiraiya, levantando los brazos para bloquear el ataque. Estallido. La patada aterrizó con suficiente fuerza para hacer que el brazo de Jiraiya se entumeciera. Chana, al notar la llegada de Orochimaru, rápidamente pidió que terminara la sesión de entrenamiento. Señor Orochimaru. Señor Orochimaru. Voces de respeto llenaron el aire mientras Yaiko, Nagato y Konan corrieron a saludarlo. Oye, Orochimaru, dijo Jiraiya, sacudiendo el brazo. ¿No vino Tsunade contigo? ¿Tsunade? Repitió Orochimaru, con un tono ligeramente aturdido. Capítulo 212. Al ver a Orochimaru momentáneamente perdido en sus pensamientos, Jiraiya se rió entre dientes, frotándose los brazos doloridos. No creas que no he estado al tanto de lo que ocurre en el mundo ninja últimamente. Dicen que te encargaste del tercer Kazekage. La noticia se ha extendido por todas partes. Hizo una pausa, mirando a Orochimaru con una sonrisa traviesa. Así que, con todo eso resuelto, probablemente no haya mucho que hacer en la aldea ahora mismo. ¿Pero estás aquí sin ella? No me digas que esto tiene que ver con tu pasado con Tsunade. Detente, Jiraiya, interrumpió Orochimaru, agitando la mano con impotencia, interrumpiéndolo a mitad de la frase. Jiraiya frunció el ceño, sintiendo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Preguntó, con un tono más serio. Orochimaru no respondió de inmediato. Sus ojos dorados recorrieron a la gente cercana y finalmente se posaron en Kana. Chana, su nombre es Nono. Llévala y enséñale la aldea para que se familiarice con el lugar, ordenó Orochimaru. Sí, señor Orochimaru, respondió Chana de inmediato, captando la sutil señal. Comprendió que Orochimaru quería algo de privacidad con Jiraiya. Con una reverencia respetuosa, se llevó a Nono y a los 3 niños. Yaiko, Nagato y Konan. Una vez que todos se fueron, Orochimaru y Jiraiya encontraron un lugar tranquilo para sentarse y hablar. 10 minutos después, Jiraiya dejó escapar un profundo suspiro, con una expresión pensativa mientras procesaba todo lo que Orochimaru le acababa de decir. Ahora lo entiendo, entonces terminó en conflicto. Sentado en una gran roca a las afueras de la aldea del sonido, Jiraiya se cruzó de brazos. Pero en serio, ¿por qué evitas el tema? No te estás haciendo más joven, ¿sabes? Ya es hora de que sientes cabeza. Tal vez y simplemente no estoy listo, respondió Orochimaru rotundamente. ¿No estás listo? Repitió Jiraiya, con genuina sorpresa. Luego se echó a reír. Siempre eres tan decidido en todo, pero cuando se trata de algo como esto, negó con la cabeza, evidentemente divertido. Bien, bien. Es tu vida y no me entrometeré, dijo Jiraiya, restándole importancia. Entonces,
¿Cuál es el plan ahora? ¿Cuál es tu siguiente paso? Primero me concentraré en terminar lo que vine a buscar. Una vez hecho eso, regresaré y lo arreglaré todo, respondió Orochimaru con tono tranquilo pero decidido. ¿Qué te trajo aquí? Preguntó Jiraiya, arqueando una ceja. ¿Tiene algo que ver con esa mujer de gafas de antes? Orochimaru asintió levemente, confirmándolo sin dar más detalles. Jiraiya quiso indagar más, pero la actitud de Orochimaru dejó claro que la conversación había terminado. Tras varios intentos fallidos de insistir, Jiraiya se rindió. Al día siguiente, en la oficina de Sound Village, Orochimaru estaba sentado en su escritorio, luciendo tranquilo y sereno. No, sin embargo, estaba de pie frente a él, visiblemente conmocionada. Solía ser conocida por su compostura, su capacidad de permanecer imperceptible incluso en las situaciones más tensas, una cualidad que la había convertido en una espía excepcional. Pero desde su llegada, se había encontrado con una sorpresa tras otra, y cada vez le costaba más controlar sus emociones. Señor Orochimaru, ¿esos guardias son realmente y clones? Preguntó finalmente, con la voz teñida de incredulidad. ¿Clones? Dios mío. ¿De verdad existe esa tecnología en este mundo? Por supuesto, respondió Orochimaru con tono sereno e indiferente. Si un lugar quiere paz, necesita un número significativo de individuos capaces de mantener el orden. Yo solo no tengo el tiempo ni los recursos para reclutar y entrenar a tanta gente desde cero. Esto y es increíble, murmuró No, todavía intentando procesar lo que había visto. No tiene nada de increíble, dijo Orochimaru con calma. Una vez que la tecnología alcanza cierto punto, lo que parece imposible se vuelve alcanzable. Se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándola fijamente. Ahora, no, ¿has tomado tu decisión? No guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Las condiciones que Orochimaru le había presentado eran innegablemente tentadoras. Solo le pidió que supervisara una de sus bases experimentales. A cambio, tendría acceso a su tecnología avanzada, y la seguridad y el sustento de su orfanato estarían garantizados. Si aceptaba, podría acoger a más huérfanos sin temor a la escasez de alimentos ni a amenazas. Era un plan ideal, que se ajustaba perfectamente a sus objetivos. Finalmente, no exhaló suavemente, tras haber tomado una decisión. Señor Orochimaru, tengo 2 preguntas finales antes de dar mi respuesta. Adelante, dijo Orochimaru. Primero, ¿por qué me elegiste? La expresión de Orochimaru permaneció inalterada mientras explicaba. Te he estado observando durante un tiempo. De todos los que he estado observando, eres el único que cumple con mis requisitos. No solo posees experiencia médica, sino que también abandonaste la aldea. ¿Dejaste la aldea? Nonoyu parpadeó, confundida por un momento, antes de comprender. Ya veo, tenía sentido. Si la aldea descubría el trabajo de Orochimaru, sin duda lo clausurarían. Para evitar ese riesgo, no podía confiar en los shinobi de Konoha. Tras un momento de reflexión, Nonoyu respiró hondo y formuló su segunda pregunta. Y por último, ¿cuál es tu verdadero objetivo al hacer todo esto? Todos tienen un propósito detrás de sus acciones, y Nonoyu sabía que Orochimaru no era la excepción. Para que él invirtiera tanto tiempo, esfuerzo y recursos, tenía que haber algo que lo impulsara, algo grande. Al oír su pregunta, una leve sonrisa se dibujó en los labios de Orochimaru. Si te dijera que quiero usar la ciencia y la tecnología para cambiar el mundo, ¿me creerías? ¿Ciencia y tecnología y para cambiar el mundo? Repitió No, atónito. Mientras tanto, en la aldea de Konoha, dentro de la oficina del Hokage. Hiruzen observaba atentamente a Tsunade. Vestía de forma informal, pero parecía inusualmente distraída, con un estado de ánimo cargado de inquietud. Tsunade, ¿qué pasa? Preguntó, con voz suave pero curiosa. Nada, respondió ella rápidamente, evitando su mirada. Solo quiero salir y despejarme un rato. ¿Despejarte? Hiruzen arqueó una ceja, sin estar convencido. ¿Orochimaru y tú se pelearon? No es eso, tartamudeó Tsunade, aunque su expresión la delataba. Ja. Hiruzen rió suavemente, exhalando una bocanada de humo de su pipa. No hace falta explicarlo. Creo que lo entiendo. Se recostó en su silla, con la mirada pensativa. Planeas ir a buscarlo, ¿verdad? ¿Quién dijo que lo estoy buscando? Replicó Tsunade, aunque su protesta sonó poco entusiasta. Está bien, no hay necesidad de negarlo, dijo Hiruzen con una leve sonrisa. Solo ten cuidado y no te alejes mucho tiempo. Tsunade dudó un momento y luego asintió. Gracias, sensei.
Hiruzen la observó mientras se marchaba, notando la determinación en su paso. Claramente había tomado una decisión. Su equipaje ya estaba empacado, y era obvio que llevaba tiempo planeándolo. Tras dar algunas instrucciones a Nawaki y Kusina, Tsunade se dirigió a las puertas de la aldea. Se movió con rapidez, con la mente concentrada en su destino. Tan concentrada, de hecho, que ni siquiera se dio cuenta de que un joven de pelo blanco la saludó al pasar. Una vez fuera de la aldea, Tsunade se detuvo brevemente para orientarse antes de partir hacia la tierra del sonido. Orochimaru, bastardo, será mejor que estés preparado para mí, murmuró en voz baja, acelerando el paso. Capítulo 213. Espérame, Yaiko. Jaja. Soy el primero. Soy el primero. Un grupo de niños corría y reía, persiguiéndose unos a otros por el pueblo. Yaiko lideraba el grupo, con Nagato y Konan pisándole los talones. A pesar del ambiente despreocupado, no solo estaban jugando. Incluso en momentos como estos, entrenaban, fortaleciéndose físicamente para protegerse en estos tiempos caóticos. Entre los tres, existía un espíritu de competencia natural. Sin embargo, en cada entrenamiento o prueba, Yaiko siempre salía victorioso. Nadie podía asegurar si era por su habilidad innata o porque los otros dos lo frenaban. Jiraiya estaba sentado en una gran roca cercana, con los brazos cruzados, mientras los observaba a los tres con una leve sonrisa. Llevaba más de 3 años en esta aldea y había visto crecer a estos niños ante sus propios ojos. Ver sus felices sonrisas lo llenaba de orgullo. Orochimaru, ese tipo, es realmente excepcional, murmuró Jiraiya para sí mismo. De verdad logró construir un lugar como este él solo. Chana, sentada a su lado, asintió. Sí. De no ser por él, no me imagino cuál habría sido mi destino, dijo en voz baja. Chana, que ya tenía 20 años, no era especialmente llamativa, pero irradiaba una calidez y una amabilidad reconfortantes. Su actitud tranquila y amable podía tranquilizar a cualquiera. Jiraiya la miró y sonrió, a punto de decir algo, cuando, zas. Zas. El sonido de pasos apresurados lo interrumpió. Giró la cabeza bruscamente hacia el ruido y, a lo lejos, vio una figura con un abrigo morado corriendo hacia la aldea a toda velocidad. Jiraiya entrecerró los ojos, abriéndose un poco al reconocerlo. Espera, Tsunade. La figura se detuvo bruscamente, aterrizando frente a él. Era, efectivamente, Tsunade. La llegada repentina hizo que los clones circundantes se tensaran y se prepararan para la acción, pero Chana rápidamente levantó una mano, indicándoles que se retiraran. ¿Tsunade? ¿Qué haces aquí? Preguntó Jiraiya, todavía sorprendido. Tsunade no perdió el tiempo. Ignorando a los clones a su alrededor, miró fijamente a Jiraiya y preguntó. ¿Dónde está Orochimaru? Está aquí. Jiraiya parpadeó, aún asimilando su repentina llegada. Él estuvo aquí antes, pero, ¿dónde está? Interrumpió con tono urgente, cortando a Jiraiya a mitad de la frase. Su intensidad hizo que Jiraiya tragara saliva instintivamente. Tsunade, cálmate, solo respóndeme. Espetó Tsunade con voz cortante. Se fue hace 3 días, balbució finalmente Jiraiya, todavía sorprendido por su arrebato. ¿Izquierda? Tsunade se congeló por un momento, frunciendo el ceño. Jiraiya asintió rápidamente. Sí, se fue al suroeste. Se llevó a alguien con él. ¿Alguien? La mirada penetrante de Tsunade se clavó en él. ¿Qué clase de persona? Jiraiya se rascó la barbilla, intentando recordar. Una mujer. Llevaba gafas y parecía muy refinada, incluso elegante. Tenía la misma presencia serena que Chana, dijo, señalando a la chica a su lado. La expresión de Tsunade se ensombreció al posar la mirada brevemente en Chana. Ese bastardo, murmuró en voz baja. Jiraiya, intuyendo a dónde se dirigían sus pensamientos, levantó rápidamente las manos. Tsunade, no pasa nada entre ellos. De verdad. Tsunade, sin embargo, lo desestimó con un gesto de desdén. Ahórratelo. No necesito que lo defiendas. Solo dime exactamente cómo se fueron y qué pasó. Jiraiya suspiró, sin ver salida. A regañadientes, relató los detalles de la partida de Orochimaru. Al terminar, Tsunade frunció el ceño. ¿Entonces dices que se llevó a 20 subordinados? Así es, confirmó Jiraiya. ¿Y no tienes idea de hacia dónde se dirigían? No lo dijo, admitió Jiraiya encogiéndose de hombros. Tsunade asintió, visiblemente insatisfecha, pero resignada. Entendido. Gracias. Cuídate, Jiraiya. Espera, ¿ya te vas?
No necesitas descansar. No hay tiempo, respondió Tsunade secamente. Antes de que Jiraiya pudiera decir algo más, Tsunade desapareció en un instante, su velocidad lo dejó sin palabras. ¿Qué pasa con esos dos últimamente? Murmuró, sacudiendo la cabeza con desconcierto. Al oeste de Konoha, cerca de la frontera con el País del Fuego, Orochimaru y Nono estaban explorando ubicaciones para un nuevo laboratorio subterráneo. Con el orfanato de Nono ya establecido, el laboratorio de Orochimaru estaba casi operativo. La mayor parte de la construcción había sido realizada por 20 clones, y Nono no tendría que preocuparse por el proceso de clonación. Su trabajo simplemente sería supervisar las instalaciones, asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Esta fue una tarea más sencilla que la de Chana, ya que no había armería involucrada. El rol de Nono era supervisar un solo laboratorio de clonación, una tarea que se adaptaba perfectamente a su experiencia médica. A diferencia de Chana, quien tardó casi medio año en dominar la tecnología, Nono solo necesitó un mes para aprender todo lo que Orochimaru le enseñó. Su mente aguda y su experiencia la convertían en la candidata ideal. Mientras caminaban fuera del orfanato, la voz ronca de Orochimaru rompió el silencio. Los clones no necesitan alimento, solo necesitan una cámara de nutrientes para mantenerse, explicó. Con la tecnología que traje de la Tierra del Sonido, podrán producir la mayoría de los alimentos y medicamentos que necesitan localmente. Mientras ninguna aldea ninja importante ataque este lugar, podrán cuidar a un gran número de personas. Es cierto, asintió Nono, mirándolo. Señor Orochimaru, aunque llevo un tiempo involucrado en esto, su visión me sigue pareciendo increíble. Usted, es realmente una persona extraordinaria. Basta de halagos, dijo Orochimaru, despidiéndola con un gesto de desdén. Dejo este lugar en tus manos. No me decepciones. Puedes contar conmigo, dijo Nono, haciendo una reverencia respetuosa. Orochimaru asintió, dándole algunas instrucciones finales antes de darse la vuelta para irse. El laboratorio subterráneo era amplio, con espacio para aproximadamente 200 cámaras de incubación, suficientes para producir 200 clones cada 6 meses. Con Nono supervisando las operaciones, Orochimaru confiaba en el éxito del laboratorio. Pero justo cuando se giraba para irse, una voz aguda cortó el aire. Orochimaru. El grito repentino lo hizo detenerse. Un instante después, una mancha púrpura surgió de detrás de una roca cercana, acortando la distancia en un instante. Tsunade. Su puño voló hacia él con una fuerza devastadora antes de que tuviera tiempo de reaccionar. Estallido. El puñetazo le dio de lleno en el pecho y lo hizo volar hacia atrás. Choque. 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 El cuerpo de Orochimaru se estrelló contra varios árboles grandes antes de detenerse finalmente. Señor Orochimaru. No, que no había ido muy lejos, inmediatamente gritó alarmado y corrió hacia él. Mientras tanto, Tsunade se quedó congelada, con el puño todavía cerrado. Ese impacto, fue real, murmuró, con incredulidad en el rostro. ¿De verdad, lo golpeé? Capítulo 214. Auge. Se elevó una bocanada de humo blanco y el aire se llenó de tensión. Zumbido. De entre el humo, emergió la figura de Nono. Su capa y atuendo informal habían desaparecido, reemplazados por un elegante y práctico atuendo. Ahora vestía un chaleco, una espada ninja atada a la espalda, una bolsa de herramientas en la cintura y guanteletes en las manos. Se agachó, con la rodilla derecha doblada y la pierna izquierda estirada tras ella, con el cuerpo en posición de alerta como un depredador. Su mano derecha aferró la empuñadura de la espada a su espalda, mientras que la izquierda se ajustó las gafas antes de plantarse firmemente en el suelo para mantener el equilibrio. Nono se interpuso entre Orochimaru y Tsunade, con la mirada fría fija en la mujer que tenía delante. Su corazón se aceleró. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo pudo haberle lanzado un ataque sorpresa al señor Orochimaru? Por otro lado, Tsunade estaba igual de aturdida. Su puño aún le hormigueaba por el impacto. ¿De verdad lo había golpeado? Con la fuerza de Orochimaru, un golpe tan directo debería haber sido imposible. Incluso si el puñetazo hubiera impactado, la sensación no habría sido tan irreal. La duda y el pánico se arremolinaban en la mente de Tsunade. Sabía lo devastador que había sido su golpe, suficiente para derribar a un tigre con facilidad. Sin embargo, Orochimaru lo había recibido de frente. Al darse cuenta del daño que pudo haber causado, Tsunade sintió un nudo en el estómago de culpa. Instintivamente, dio un paso adelante, con la intención de comprobar el estado de Orochimaru. Pero antes de que pudiera dar un paso más, un destello de acero brilló ante sus ojos.
La espada ninja de Nono estaba desenvainada, y la hoja brillaba fríamente mientras bloqueaba el paso de Tsunade. Los instintos de Tsunade se activaron y dio un paso atrás. Su mirada se endureció. Tú, la voz de Nono era fría e inflexible. Seas quien seas, no dejaré que te acerques ni un paso más al señor Orochimaru. Estoy tratando sus heridas. Hazte a un lado. Dijo Tsunade bruscamente, con la voz alzada con urgencia. ¿Tratar sus heridas? La mirada penetrante de Nono permaneció inmóvil, su incredulidad era evidente. Te digo que te muevas. Gritó Tsunade, y su paciencia se agotó rápidamente. Sin esperar respuesta, se lanzó al aire. Auge. Su pie se estrelló contra el suelo donde Nono había estado, abriendo grietas que se extendían por la tierra. La fuerza bruta del ataque explotó hacia afuera, obligando a Nono a esquivarlo a toda prisa. Nono no era una especialista en combate, era una espía, y en términos de habilidad de combate, ni siquiera estaba a la altura de un Chunin promedio. Era imposible que pudiera enfrentarse a Tsunade, una de las Sannin legendarias. La fuerza de la patada la dejó conmocionada. Esta mujer, es increíblemente fuerte. Mientras Nono rodaba hacia un lado para evadirlo, se dio cuenta con una sensación de hundimiento que Tsunade ya había acortado la distancia con Orochimaru. Maldición. Nono apretó los dientes con frustración, maldiciendo su propia debilidad. Pero no había tiempo para pensarlo. Se puso de pie de un salto, sacando 3 agujas de plata de su bolsa. Aunque sabía que no podía derrotar a Tsunade, tenía que intentar algo, cualquier cosa, para proteger a Orochimaru. Pero justo cuando levantó el brazo para lanzar las agujas, se quedó paralizada. Tsunade no atacaba a Orochimaru. Estaba arrodillada junto a él, con las manos brillando ligeramente de un verde intenso mientras aplicaba ninjutsu médico. ¿Qué pasa? Nono se quedó mirando, con la mente acelerada. ¿Lo está curando? Su aguda mirada escrutó los movimientos de Tsunade. Como ninja médica experta, Nono supo que la mujer realmente estaba realizando primeros auxilios. Ella lo golpeó, y ahora lo está curando. A medida que la confusión de Nono aumentaba, su mirada volvió al rostro de Tsunade. De repente, lo reconoció. El rostro, la fuerza, la técnica, todo encajó. ¿Tú, eres Tsunade-sama? Su voz transmitía una mezcla de sorpresa y vacilación. Había visto a Tsunade antes, aunque de lejos, hacía muchos años. Pero la idea de que fuera ella ni siquiera se le había pasado por la cabeza a Nono en el calor del momento. Sí. Espetó Tsunade, sin levantar la vista de su trabajo. ¿Tienes un botiquín de primeros auxilios? Ese sí, lo hago. Balbuceó Nono, aún procesando la situación. Entonces tráemelo. Ahora. De inmediato. El intercambio fue rápido y eficiente, ya que ambas mujeres se concentraron en la tarea en cuestión. Las manos de Tsunade brillaron con más intensidad mientras intentaba estabilizar a Orochimaru. Su voz temblaba con una mezcla de ira y preocupación mientras lo regañaba. Orochimaru, idiota. Podrías haber esquivado ese puñetazo, ¿por qué no lo hiciste? Orochimaru, tendido en el suelo con la respiración entrecortada, logró sonreír con sorna a pesar del dolor. Tranquila, Tsunade. Estás exagerando. Exagerando. Tsunade lo fulminó con la mirada, con lágrimas a punto de brotar de sus ojos. Si te hubiera golpeado más fuerte, ya estarías muerto. ¿Por qué no lo esquivaste? ¿Esquivar? ¿De ti? Preguntó Orochimaru con voz áspera, débil pero con un toque de humor irónico. Eso no te habría calmado, ¿verdad? Tsunade se quedó paralizada un instante, atónita por su respuesta. ¿Quieres decir que, dejaste que te golpeara? La leve sonrisa de Orochimaru se ensanchó un poco, aunque aún le goteaba sangre por la comisura de la boca. Quizás, eres increíble. Siseó Tsunade, con la voz quebrada mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. Todo esto es culpa mía, no debería haber, deja de llorar, interrumpió Orochimaru con voz cansada pero firme. No me estoy muriendo. Solo y arregla los huesos. El resto y sanará solo. ¿Cierto? Tsunade sollozó, sacudiendo la cabeza mientras intentaba concentrarse. Sí, claro. Una poción de recuperación me vendría bien, sus manos se detuvieron mientras rebuscaba en sus bolsillos. Al darse cuenta de que no había traído ninguno, gimió de frustración. Maldita sea, no me he traído una. Orochimaru, ¿dónde guardas tus pociones? Yo y no tengo uno aquí, admitió Orochimaru débilmente. Yo voy. Intervino de repente Nono, que estaba cerca. Sin esperar respuesta, corrió hacia el orfanato a buscar provisiones.
Solo aguanta, murmuró Tsunade, colocando con cuidado los huesos de Orochimaru con precisión. Realmente no necesitas la poción, dijo Orochimaru en voz baja, su voz aún débil. Sí que lo tienes. Espetó Tsunade, y luego hizo una pausa. Su mirada penetrante se dirigió a sus heridas, con las manos congeladas a mitad del movimiento. Espera, tus células, abrió los ojos de par en par. Tienes el cuerpo de sabio, ¿verdad? Orochimaru no respondió verbalmente, simplemente le dio un leve asentimiento. ¿Cómo lo lograste? Murmuró Tsunade, desconcertada por un momento. Pero negó con la cabeza rápidamente. No importa. Me centraré en curarte por ahora. Para cuando Nono regresó con la poción de recuperación, Tsunade había terminado de curar los huesos de Orochimaru. Gracias a sus habilidades regenerativas, su cuerpo ya estaba empezando a recuperarse. Tsunade-sama, esto es y capítulo 215. Al ver la rápida recuperación de Orochimaru de sus heridas, Nono no pudo ocultar su sorpresa. Pero luego lo pensó. Orochimaru había creado pociones de recuperación y había sido pionero en la tecnología de clonación. Comparado con esas hazañas, la capacidad de reparar sus propios huesos no parecía tan imposible. Al darse cuenta de esto, Nono se recompuso rápidamente. Eran las 7 de la tarde en el orfanato. Este orfanato recién fundado seguía vacío, sin nadie viviendo allí aparte de Nono. La mayoría de las habitaciones permanecían vacías, salvo una habitación de invitados iluminada por la tenue luz de una vela. Dentro, Tsunade estaba sentada junto a la cama, con la mirada fija en Orochimaru, que yacía allí con un comportamiento tranquilo. Sentía emociones contradictorias. Al recordar lo imprudente y desdeñoso que había sido Orochimaru antes, quiso golpearlo de nuevo. Pero al recordar cómo ni siquiera había intentado esquivar sus ataques, permitiéndose recibir todo el peso de su fuerza, una punzada de miedo la invadió. Dos sentimientos completamente opuestos luchaban dentro de ella, dejándola profundamente perturbada. ¿Cómo me encontraste, Tsunade? Preguntó de repente Orochimaru, con su voz tranquila rompiendo el silencio. Tsunade salió de sus pensamientos. Fui a la aldea del sonido. Jiraiya me dijo dónde podrías estar, admitió. Su voz era más baja de lo habitual y evitó la mirada de Orochimaru, agobiada por la culpa de su anterior arrebato. ¿Jiraiya? Orochimaru arqueó una ceja. Solo sabía la dirección general en la que salí, no mi ubicación exacta. Hizo una pausa y luego continuó. ¿Cuánto tardaste en encontrarme? 1 mes y medio, respondió Tsunade después de una breve vacilación. ¿1 mes y medio? Orochimaru guardó silencio un momento y luego dejó escapar un pequeño suspiro de exasperación. ¿Así que pasaste todo ese tiempo buscándome solo para golpearme un par de veces? Solo quería hacerte entrar en razón. Y además, ni siquiera intentaste esquivarme, replicó Tsunade, recuperando la confianza. Y no pienses ni por un segundo que te voy a perdonar solo por eso. ¿Ah? ¿Y entonces qué planeas hacer? Preguntó Orochimaru con tono ligero. Tsunade abrió la boca para responder pero vaciló, incapaz de encontrar una respuesta. ¿Qué podía hacerle realmente? Lo había golpeado, le había gritado y había desahogado su frustración. Sin embargo, a pesar de todo eso, la idea de cortar lazos con él nunca se le cruzó por la cabeza. Después de todo lo que habían pasado juntos a lo largo de los años, unos pocos desacuerdos o peleas no bastaron para romper su vínculo. Aún no lo he decidido, dijo finalmente Tsunade con voz firme. Pero me debes esto, y no voy a dejar que lo olvides. Orochimaru sonrió levemente. Bien. Piensa que te debo una. Tsunade pareció satisfecha con su respuesta. Orochimaru, mientras tanto, se frotó la zona donde ella lo había golpeado antes, luego se incorporó con las manos y se sentó erguido en la cama. ¿Estás herida? Tsunade comenzó a decir, pero Orochimaru la interrumpió. No es nada. Tsunade frunció el ceño, pero luego su expresión cambió al pensarlo de nuevo. Hablando de eso, no tuve oportunidad de preguntarte antes, ¿cómo conseguiste el cuerpo de sabio? No eres de mi clan, ¿verdad? Orochimaru parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta. Dios mío. Nosotros dos y ni lo pienses. La interrumpió Orochimaru, despidiéndola con un gesto antes de que pudiera continuar. Aunque rastreáramos nuestra ascendencia 1000 años atrás, no habría forma de que estuviéramos emparentados. Pero, este tipo de habilidad, la voz de Tsunade se apagó. Con mis habilidades de investigación, lograr algo como el cuerpo de sabio no está fuera de mi alcance, respondió Orochimaru casualmente, ignorando sus preocupaciones.
El tiempo tiene la capacidad de calmar la ira, y para Tsunade, ocurrió lo mismo. Tras pasar un tiempo con Orochimaru, su furia inicial comenzó a desvanecerse. Sin embargo, cuando vio a Orochimaru caminando junto a Nono, algo en su interior se reavivó. No eran celos exactamente, sino una irritación inexplicable. Aunque Orochimaru y Nono no habían mostrado la menor intimidad, seguía molestándola. Así que no se contuvo cuando le dio un puñetazo antes. Incluso a ella le sorprendió que Orochimaru no hubiera esquivado su golpe. Aunque su cuerpo parecía ileso, el hecho de haber recibido el golpe voluntariamente la dejó con una extraña mezcla de culpa y confusión. Luego estuvo la reacción de Nono, como ella pareció intervenir defensivamente, como si estuviera protegiendo a Orochimaru. «Orochimaru, ¿crees que tengo mal carácter?», preguntó Tsunade de repente con voz cortante. Orochimaru la miró perplejo. «¿Cuándo dije eso? Además, ¿no siempre has tenido este temperamento? Solías pensar que era molesta», murmuró, ahora con un tono más suave. «Solo pensé que eras molesto porque siempre hacías las mismas preguntas», respondió Orochimaru sin rodeos. «Como Sannin, ¿no te parece un poco tedioso estar siempre pendiente de los dramas de pareja? Solo estaba tratando de demostrarte que me importas». «¿Te importa?». Orochimaru suspiró, negando con la cabeza. «Dejémoslo ya, Tsunade. No tiene sentido alargar más el asunto». Tsunade dudó un momento y asintió a regañadientes. «De acuerdo. Pero, ¿podrías al menos decirme cuándo volverás a la aldea? Todavía tengo asuntos pendientes aquí. Tardaré al menos unos meses más». «Deberías volver mañana», dijo Orochimaru con firmeza. «Mañana. Quiero quedarme aquí 2 días más», protestó Tsunade. «Haz lo que quieras. Entonces quiero que te quedes conmigo». Y esa noche, ambos conversaron extensamente, pero Orochimaru nunca explicó cómo había obtenido su cuerpo de sabio. Tsunade no lo presionó más, pues comprendía que algunos secretos era mejor no revelarlos. A la mañana siguiente, Tsunade convenció a Orochimaru de quedarse con ella en el orfanato durante 2 días. Durante ese tiempo, pasó la mayor parte del tiempo charlando con Nono, algo que dejó a Orochimaru un poco perplejo. Aún así, no le dio demasiada importancia. A la tercera mañana, cuando todos se preparaban para separarse, Orochimaru tomó a Nono aparte. «Señor Orochimaru, ¿necesita algo?», preguntó Nono con un tono educado pero curioso. «Se me acaba de ocurrir algo», dijo Orochimaru con voz tranquila. «Cuando estabas en tu última misión de infiltración, ¿no habrías guardado algún mapa de Tsunade-Iwa?» «¿Mapas?», repitió Nono. «Sí. Deberías tenerlos, ¿verdad?». «Por supuesto», confirmó Nono sin dudarlo. Tomó un tubo de bambú atado a su cintura y se lo entregó. «Siempre llevo mapas conmigo. Si los necesitas, son tuyos». Orochimaru no dijo nada, abrió el tubo y sacó el mapa. Lo examinó brevemente antes de fruncir el ceño. «No hay ningún cementerio marcado en este». No era un espía muy hábil y experimentado. Sus misiones de infiltración no consistían simplemente en entrar en territorio enemigo. En cambio, requerían que se infiltrara en las aldeas ninja enemigas, extrayendo información crucial sin ser detectada. Considerando la estricta confidencialidad que mantenían las grandes naciones sobre las operaciones de sus aldeas ninja, misiones como estas eran inimaginablemente difíciles. No se trataba solo de infiltrarse, sino de ganarse la confianza de los shinobi enemigos, descubrir información vital y luego enviarla a su tierra natal sin ser descubierta. Este nivel de infiltración era imposible para cualquiera sin un entrenamiento riguroso y especializado. Ni siquiera Orochimaru, con todo su genio y capacidades, podría lograrlo a este nivel, todavía no. Por eso necesitaba a Nono. Su experiencia y conocimiento de Tsunade-Iwa la convertían en un recurso invaluable, ahorrándole muchos problemas. ¿Tumbas, un cementerio? Nono parpadeó sorprendido ante la petición de Orochimaru. Orochimaru asintió. «Sí, basta con las ubicaciones aproximadas». «Ya veo», y Nono asintió con la cabeza, comprendiendo, con un tono tranquilo. Como espía, una de las fortalezas de Nono era su capacidad para reprimir la curiosidad. Un ninja hábil jamás hacía preguntas innecesarias, especialmente al hablar con un superior. La petición de Orochimaru, por inusual que fuera, no ameritaba que la considerara más. «Los cementerios no son lugares importantes, así que nunca los marqué en los mapas», explicó Nono, cerrando los ojos para recordar la información. Tras un breve instante, los abrió y señaló puntos específicos en el mapa que Orochimaru tenía en la mano. «El cementerio de Suna debería estar más o menos aquí, y el de Iwa probablemente también».
Entendido, dijo Orochimaru asintiendo. Con la ayuda de Nono, no solo obtuvo la ubicación de los cementerios, sino también información valiosa sobre cómo infiltrarse en ambas aldeas. El conocimiento de Nono incluía zonas clave que debían evitarse y personas de las que había que tener cuidado. Realmente eres un excelente espía, Nono, comentó Orochimaru con genuina admiración. No soy digno de tales elogios, respondió Nono, un poco desconcertado por el cumplido. Cada uno tiene sus puntos fuertes, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Pero de ahora en adelante tendré que dejarte las cosas en tus manos. Entendido, mi señor. Buen viaje, dijo Nono respetuosamente. Mientras Orochimaru se alejaba, Tsunade se le acercó. ¿De qué estaban hablando tú y Nono? Preguntó. No mucho. Solo le estaba pidiendo algo de información, respondió Orochimaru con naturalidad. Hoy el tono de Tsunade era neutral, pero su expresión delataba un destello de inquietud. Tsunade, separémonos aquí, dijo Orochimaru mientras se acercaban a una bifurcación en el camino. Tsunade dudó un momento, reticente. Pero luego asintió. De acuerdo. Solo, vuelve pronto. Haré lo mejor que pueda, respondió Orochimaru antes de darse la vuelta y desaparecer con un destello de la técnica de parpadeo corporal. Tsunade se quedó quieto un instante, observando el espacio vacío donde había estado. Luego, con expresión decidida, se dio la vuelta y emprendió su viaje de regreso a Konoha. Aunque la guerra ninja había terminado prematuramente tras la derrota del Kazekage a manos de Orochimaru, la paz distaba mucho de ser absoluta. Pequeñas escaramuzas y conflictos seguían surgiendo aquí y allá. Evitando los puntos de fricción entre las naciones más grandes, Orochimaru se movió a través de los países más pequeños donde había realizado intercambios en el pasado. El propósito de obtener los mapas de Nono ahora estaba claro. Encontrar los restos de individuos poderosos de diferentes naciones y reunir su material genético para su investigación. Su meta final era perfeccionar el Edo Tensei, el jutsu de reanimación. Sin embargo, antes de atacar las grandes aldeas ninja para encontrar a sus más fuertes, Orochimaru necesitaba perfeccionar su técnica. Esto requería sujetos de prueba vivos, y pretendía encontrarlos en estas naciones más pequeñas. La fuerza de los resucitados dependía en gran medida de la calidad de los sacrificios empleados. En ese momento, Orochimaru tenía dos opciones principales. Zetsu blanco y clones infundidos con células del primero Kage. Pero el Zetsu blanco era demasiado escurridizo para capturarlo, y los clones aún no contaban con una concentración suficiente de células de Hashirama. Los experimentos aún estaban lejos de completarse, lo que hacía ineficiente el uso de clones. Como resultado, Orochimaru necesitaba sujetos de prueba adecuados, individuos vivos cuyo sacrificio acercaría sus experimentos a la perfección. El tiempo pasó rápido. En un abrir y cerrar de ojos, medio año había pasado. Medio año después, en Iwa Ninja Village. La aldea, rodeada de imponentes montañas rocosas, era una fortaleza natural. Su ubicación la convertía en una de las aldeas ninja más seguras y defendibles del mundo, prácticamente impenetrable para las fuerzas enemigas. Sin embargo, su aislamiento también dificultaba la comunicación externa. Una noche iluminada por la luna, un invitado no invitado se acercó a la aldea ninja de Iwa. Estaba vestido con un uniforme color canela y llevaba el protector de frente de Tsunagakure, su cabello estaba atado y cubierto por un turbante diseñado al estilo de Iwa Ninja. De pie a la distancia, Orochimaru observaba la fortaleza que tenía delante, sumido en sus pensamientos. Tras una breve pausa, sacó un kunai especial y lo clavó firmemente en el suelo. Entonces, alzando los brazos, un torrente de materia oscura fluyó de sus mangas y se concentró en su espalda, formando enormes alas negras. Lanzamiento de imán. Ala celeste de arena de hierro. Esta era la técnica de vuelo del tercer Kazekage. Con un suave aleteo de alas, Orochimaru ascendió en el aire, su figura cortando el cielo nocturno. A medida que subía más alto, los edificios extensos de la villa ninja de Iwa se volvían cada vez más pequeños ante su vista. Usar esta habilidad para volar no es nada eficiente, murmuró Orochimaru para sí mismo. La técnica dependía de alterar el campo magnético circundante para lograr volar, pero cuanto más alto volaba, más chakra consumía. Si no fuera por sus reservas de chakra casi ilimitadas otorgadas por su cuerpo actual, ni siquiera consideraría usar este método para volar tan alto. Pero ahora y mientras Orochimaru flotaba en el cielo, la aldea ninja de Iwa se extendía ante él. La oscuridad de la noche ocultaba su presencia, y sus alas negras se fundían a la perfección con las sombras. A esa altura, nadie en la aldea lo notaría.
Orochimaru miró hacia abajo y sacó un pequeño recipiente que contenía 4 moscas especialmente diseñadas. Estas moscas, equipadas con visión nocturna infrarroja, eran perfectas para el reconocimiento. En cuanto a utilidad, rivalizaban incluso con las creaciones de Deidara. Soltando las moscas, Orochimaru observó cómo se desplegaba su perspectiva mientras exploraban la aldea. No tardaron en localizar el cementerio marcado por Nono. Como era de esperar, una barrera sensorial, murmuró Orochimaru, curvando ligeramente los labios. Sacando otro kunai, Orochimaru observó el área a través de la perspectiva de las moscas exploradoras e identificó un lugar sombrío y deshabitado justo más allá de la barrera. Con un movimiento de su muñeca, el kunai del dios del trueno volador voló por el aire y se incrustó en la tierra blanda de abajo, evitando la barrera sensorial. Momentos después, la figura de Orochimaru con sus enormes alas negras apareció en la posición del kunai. Hasta ahora, las misiones de infiltración no parecen suponer un gran desafío para mí. Capítulo 217. La técnica del dios del trueno volador, un ninjutsu espacio-temporal capaz de teletransportación instantánea. Siempre que el usuario coloque una marca del dios del trueno volador en algún lugar, podrá recorrer cualquier distancia hasta ese punto. Las marcas recién talladas conservan una fuerte conexión espiritual con el usuario, permitiéndole teletransportarse sin importar la distancia. Esto fue evidente durante la Cuarta Gran Guerra Ninja, cuando Minato Namikaze usó la técnica para transportar a Terumimei, el quinto Mizukage, a través de varios países, en un viaje que abarcó miles de kilómetros en un instante. Sin embargo, el poder de la marca del dios del trueno volador no es permanente. Con el tiempo, su conexión espiritual con quien la usa se debilita. A medida que disminuye su poder, también lo hace el alcance de la teletransportación. En algunos casos, si la marca se vuelve demasiado débil, la conexión puede desaparecer por completo. Incluso estando junto a la marca, el usuario no la detectará a menos que la pruebe manualmente. Esta limitación fue evidente durante el ataque original del Nueve Colas, cuando Minato luchó contra Obito. La marca del dios del trueno volador que le había impuesto a Obito durante esa batalla permaneció intacta durante años, pero Minato no la reconoció hasta mucho después, confirmando su existencia solo mediante prueba y error. Volviendo al presente, el kunai de Orochimaru acababa de ser lanzado. Recién tallada y rebosante de poder, la marca del dios del trueno volador podía traspasar fácilmente las barreras sensoriales de la aldea ninja de Iwa. Estas barreras solo estaban diseñadas para detectar objetos imbuidos de chakra, pero la marca del dios del trueno volador era puramente espiritual, lo que la hacía indetectable. Usando el kunai como ancla, Orochimaru pudo infiltrarse en la aldea sin ser notado. En el mundo ninja, la defensa aérea y la capacidad de detección eran muy deficientes. Las aldeas ninja prácticamente carecían de contramedidas efectivas contra las amenazas aéreas. Esta debilidad ya había quedado expuesta en el pasado, como cuando Deidara, un simple adolescente por aquel entonces, aterrorizó a Sunagakure con sus bombas de arcilla voladoras. A pesar de las defensas de la aldea, las superó sin ayuda de nadie y logró secuestrar a Gaara. La habilidad de Deidara para atacar desde el aire y su pericia en bombardeos lo convertían en una fuerza devastadora, similar a la de un terrorista moderno. En el mundo ninja, donde el poder aéreo estaba tan poco desarrollado, tales habilidades eran prácticamente imparables. Por lo tanto, la infiltración aérea era la forma más eficiente de entrar en una aldea ninja sin ser detectado. Orochimaru, con sus capacidades de vuelo, combinadas con las habilidades de reconocimiento de sus moscas y el poder de teletransportación de la técnica del dios del trueno volador, podía penetrar cualquier aldea con facilidad. Mientras sus alas de arena y hierro se disolvieron en la nada, Orochimaru recuperó el kunai que había lanzado y rápidamente se movió para buscar cobertura. Después de confirmar que la zona estaba despejada, comenzó su verdadero objetivo, su operación de robo de tumbas. Aunque Orochimaru era innegablemente fuerte ahora, poseía el chakra casi ilimitado del cuerpo de un sabio, así como técnicas como Susanoo y el jutsu del dios del trueno volador, no era alguien que actuara imprudentemente. El descuido en esta etapa, antes de alcanzar sus objetivos, sería desastroso. Mientras tanto, en la aldea de Konoha, bajo el suave resplandor de las luces del atardecer, se desarrolló un breve encuentro en las calles. Tsunade, ¿te gustaría tomar una copa conmigo? La voz era suave, casi invitadora. No, tengo muchas cosas que atender cuando regrese, respondió Tsunade secamente. Ya veo. Bueno, cuídate entonces. Adiós. Adiós. Tsunade asintió brevemente. Vamos, Kusina, vámonos.
Los dos se alejaron y su conversación terminó tan rápido como había comenzado. Kusina, que ya tenía 12 años, caminaba junto a Tsunade, despertada por la curiosidad. Miró hacia atrás, al hombre que le había hablado, que se alejaba. Tsunade-sama, ¿por qué siempre rechaza sus invitaciones? No estamos ocupados, ¿verdad? Tsunade frunció el ceño, con una expresión indescifrable por un instante. Luego suspiró. Es por culpa de ese tipo, Orochimaru. ¿Orochimaru-sama? Preguntó Kusina, inclinando la cabeza. Sí. A Orochimaru no le gusta. Ah, ya veo. Kusina rió levemente. Parece que de verdad escuchas a Orochimaru-sama. ¿Quién dijo eso? Espetó Tsunade con voz cortante. Creo que tiene razón. Como mujer con novio, es mejor mantener una distancia prudencial con los demás hombres. ¿En serio? Kusina parpadeó, comprendiendo a medias las palabras de Tsunade. Sus pensamientos vagaron hacia el momento en que Orochimaru la había llevado a casa. Si tocar a un hombre se pasó de la raya, ¿qué pasó esa noche? Recordaba claramente que le había tocado la pierna. ¿Eso contaba como pasarse de la raya? Espera, ¿su muslo? El recuerdo resurgió de repente, y el rostro de Kusina se sonrojó profundamente. Su mente la traicionó, reproduciendo la escena de Tsunade apoyada en un árbol, de espaldas a Orochimaru. ¿Qué me pasa? Murmuró Kusina para sí misma, avergonzada de sus propios pensamientos. Negó con la cabeza vigorosamente, apartando los recuerdos de su mente. En un sótano oscuro y aislado en otra parte del mundo, un anciano estaba sentado solo. Su cuerpo era frágil, su cabello canoso por la edad, y su único ojo visible miraba con la mirada vacía las sombras que lo rodeaban. Su postura encorvada y su rostro marchito narraban la historia de años de confinamiento en ese espacio sellado. La mayoría de la gente perdería la cordura después de pasar solo unos días en tales condiciones, pero este hombre las había soportado durante años. Madara, he vuelto, llamó una voz suavemente. Una cabeza blanca emergió del suelo, su tono inusualmente suave y femenino. Zetsu, saludó Madara sin levantar la vista. Su voz era débil, cada palabra pronunciada con visible esfuerzo. ¿Cómo está Nagato? Lo están haciendo bien, respondió Zetsu blanco. Jiraiya, de los Sannin, les ha estado enseñando ninjutsu. ¿Sannin? Se burló Madara con ligereza. Un título sin sentido. Comparado con el dios del mundo ninja, no es nada. Cierto, asintió Zetsu blanco. Pero a Nagato le conviene tener una infancia tranquila. Eso es todo lo que esperaba, murmuró Madara. Oh, por cierto, Madara, el que trajo a Nagato de regreso a su aldea, el otro miembro de los Sannin, es un personaje bastante inusual. ¿Te refieres a Orochimaru? Preguntó Madara sin dudarlo, como si el nombre ya le fuera familiar. Sí. Sus acciones son extrañas, como mínimo. Es un ninja de Konoha, pero construyó su propia aldea en secreto. No le encuentro sentido. Interesante, dijo Madara con tono sereno. ¿Has investigado su aldea? Ya he estado ahí antes, explicó Zetsu blanco. La seguridad era laxa entonces, pero últimamente hay cada vez más shinobi. Ahora es más difícil acercarse. Entonces no malgastes tus esfuerzos investigando a Orochimaru, decidió Madara. Solo concéntrate en Nagato. Entendido, dijo Zetsu blanco, hundiéndose de nuevo en el suelo. Capítulo 218. El antepasado del chakra, Otsutsuki Kaguya, creó una manifestación de su voluntad conocida como Zetsu negro. Zetsu negro manipuló a Madara Uchiha para que resucitara a Kaguya. Antes de eso, Madara había manipulado a Obito, quien a su vez engañó a Nagato para que siguiera adelante con el plan Ojo de la Luna. Toda la historia del mundo ninja estuvo plagada de una conspiración tras otra, una red interminable de manipulación. Pero Orochimaru, sabiendo la verdad detrás de todo, permaneció indiferente. Creía en un principio. Ante un poder abrumador, las conspiraciones y los planes carecían de sentido. Detener la resurrección de Madara habría sido fácil para alguien como Orochimaru. Bastaría con extraer el Rinnegan, sellarlo en una botella de poción y guardarlo en su bóveda del sistema. No se necesitarían más precauciones. Sin embargo, Orochimaru no tenía ningún deseo de tomar ese camino. La resurrección de Madara no era una prioridad para él. Para alguien como Orochimaru, que ya entendía la cronología de los acontecimientos futuros, el regreso de Madara dependía completamente de su estado de ánimo. No había razón para esforzarse por evitarlo. Emergiendo lentamente del suelo, Orochimaru ajustó su visión a la tenue luz y suspiró, su tono tenía un dejo de exasperación. Si pudiera elegir, preferiría no estar desenterrando tumbas todo el día.
El Edo Tensei, o Jutsu de reanimación, requería el material genético de individuos poderosos. Robar tumbas era una necesidad. Con su dominio del elemento tierra, nadie podía llevar a cabo esta tarea con mayor rapidez y eficiencia que Orochimaru. Podía volar, teletransportarse usando la técnica del dios del trueno volador y su habilidad en la infiltración no tenía paralelo. Aunque sus técnicas de liberación tierra no eran tan avanzadas como las de Zetsu Blanco, eran más que suficientes para el trabajo. Como mucho, Orochimaru solo necesitaba una noche para asaltar el cementerio de toda una aldea ninja. Oye, tú. ¿Qué haces aquí tan temprano? Un grito repentino interrumpió los pensamientos de Orochimaru. Se escuchó el sonido de pasos mientras 3 ninjas de Iwa se acercaban. Orochimaru, todavía vestido con el uniforme de la aldea ninja de Iwa, estaba de espaldas a ellos, por lo que aún no lo habían identificado como un intruso. Al escuchar el grito, la expresión de Orochimaru se volvió ligeramente divertida. ¿Han bajado la guardia las patrullas ahora que la guerra ha terminado? Murmuró para sí mismo. Luego, con una sonrisa burlona, añadió. Bueno, adiós. Zumbido. Orochimaru desapareció instantáneamente, dejando a los 3 ninjas de Iwa mirando al aire vacío, desconcertados. ¿Simplemente desapareció? Balbuceó uno de los ninjas, frotándose los ojos. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero el recuerdo era demasiado vívido para ignorarlo. ¿Tú también lo viste, verdad? Preguntó otro con nerviosismo. Creí que estaba viendo cosas. Imposible. ¿Cómo pudo alguien desvanecerse en el aire? No, no pudo ser un fantasma, ¿verdad? Ni se te ocurra bromear con eso. Espetó el tercer ninja con voz temblorosa. Hay que informarle esto al señor Tsuchikage de inmediato. Los 3 estuvieron de acuerdo y se apresuraron a informar del incidente. Cuando el tercer Tsuchikage, Noki, recibió la noticia, esta había adquirido un tono casi sobrenatural. Según el informe, un extraño ninja de Iwa había sido avistado cerca del cementerio de madrugada. Los 3 guardias de patrulla lo vieron, pero la figura se había desvanecido. Noki, escéptico pero cauteloso, ordenó una investigación inmediata. El departamento de límites no encontró señales de infiltración. Los guardias de las puertas de la aldea no notaron nada inusual. Incluso después de movilizar a toda la aldea para peinar la zona, no encontraron rastro de ningún intruso. La confusión se extendió entre los ninjas de Iwa. ¿Los 3 guardias habían estado viendo cosas? ¿O era realmente un fantasma? La posibilidad les provocó escalofríos en la espalda. Por supuesto, los 3 guardias de patrulla eran los más aterrorizados. No podían quitarse de la cabeza la sensación de que la figura que habían visto se parecía asombrosamente a un ninja fallecido. Sin darse cuenta del caos que había causado en Iwa, Orochimaru ya se había trasladado a Sunagakure. Al igual que antes, colocó un kunai del dios del trueno volador fuera de la aldea, se infiltró desde arriba y usó la técnica de teletransportación para evitar las barreras sin ser detectado. Con las coordenadas proporcionadas por Nono, su trabajo fue impecable. Esta vez, nadie notó su presencia. Hablando del dios del trueno volador kunai, Orochimaru había hecho algunas personalizaciones. El diseño de la marca del kunai podía modificarse según las preferencias personales. Por ejemplo, el segundo Hokage tenía un diseño único para su marca, mientras que el kunai del dios del trueno volador de Minato Namikaze tenía una distintiva forma de tridente. Orochimaru, fiel a su naturaleza, había elegido un diseño de serpiente enrollada para su marca. A diferencia de Minato, Orochimaru no dependía del jutsu del dios del trueno volador como técnica principal de combate. Por lo tanto, no invirtió en crear kunais especializados. En su lugar, usaba kunais comunes, con su marca personalizada en los mangos. Los días de saqueo de tumbas fueron monótonos, y varios más transcurrieron como un borrón. Unos días después, en la frontera entre el país del viento y el país del fuego, Orochimaru se encontraba al pie de una montaña remota. Se puso en cuclillas y juntó sus manos formando una serie de sellos. Invocación. Reencarnación del mundo impuro. Con un ruido retumbante, 2 ataúdes verticales salieron del suelo. La puerta del primer ataúd tenía caracteres negros sobre fondo azul, marcados con el número 3. La puerta del segundo ataúd tenía caracteres negros sobre fondo amarillo, marcados con el número 2. Chirrido y bang. Ambas puertas del ataúd cayeron al suelo con un golpe fuerte, levantando una nube de polvo. Desde el interior emergieron 2 figuras que avanzaron con movimientos rígidos. El primero era un hombre de llamativo cabello azul oscuro, ojos amarillos y una túnica azul de Kazekage.
Sus rasgos se asemejaban a los de Lucia, aunque su aura era claramente diferente. La segunda figura estaba completamente vendada, con solo un ojo visible. Llevaba una cinta negra como protección para la frente y pantalones negros sencillos. De pie frente a Orochimaru estaban el tercer Kazekage y el segundo Tsuchikage, Mu. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Mu, mirándose las manos con incredulidad. Sus movimientos eran lentos, pero conservaba cierta consciencia. La mirada penetrante del tercer Kazekage se fijó de inmediato en Orochimaru. Tú, Orochimaru. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, dijo Orochimaru, con una sonrisa burlona en las comisuras de los labios. Señor Kazekage, ha pasado tanto tiempo. ¿Qué es esto?, exigió el tercer Kazekage. No te di mi cuerpo, así que ¿cómo? No hay tiempo para explicaciones, interrumpió Orochimaru con suavidad. De ahora en adelante, ambos son mis herramientas. ¿Herramientas? El tono del tercer Kazekage se volvió gélido. Soy el Kazekage. ¿De verdad crees que puedes reducirme a algo tan insignificante como una herramienta? ¿Kazekage? Orochimaru rió entre dientes. Eras Kazekage. Pero ya no lo eres. ¿Qué dijiste? ¿Por qué no intentas mover el cuerpo y lo ves tú mismo?, sugirió Orochimaru, con voz tranquila pero impregnada de una confianza inquietante. La expresión del tercer Kazekage se torció. Orochimaru, ¿qué me has hecho? Capítulo 219. Tras la invocación del tercer Kazekage, su atención permaneció fija en Orochimaru. Al principio, no notó nada extraño en sí mismo. No fue hasta que el segundo Tsuchikage, Mu, habló que se dio cuenta de que algo andaba mal. Al girarse para mirar, reconoció al instante a la persona a su lado. ¿Tú, eres el segundo Tsuchikage del país de la tierra? ¿Acaso no tengo presencia?, respondió Mu con calma, con un tono cargado de sarcasmo. Luego dirigió su atención a Orochimaru. ¿Y tú, chico de ahí parado? ¿De qué país eres? ¿Cómo es que conoces esta técnica? Entrecerró los ojos, con una profunda sospecha en su mirada. Si no me falla la memoria, este vergonzoso jutsu fue creado por el segundo Hokage de la aldea de Konoha. Como era de esperar del segundo Tsuchikage, dijo Orochimaru con una leve sonrisa. Tu memoria es impecable. Mu se miró las manos, estudiando su figura. ¿Eres uno de los discípulos del segundo Hokage? No, interrumpió el tercer Kazekage. Este hombre se llama Orochimaru. Es discípulo del tercer Hokage. ¿El tercer Hokage? Sí, dijo el tercer Kazekage con amargura. Las habilidades de este tipo son muy inusuales. No solo posee la velocidad del segundo Hokage, sino que también maneja el Sharingan del clan Uchiha. Su voz se quebró al resurgir el recuerdo de su muerte, el dios del trueno volador combinado con una habilidad del Mangekyou Sharingan. La secuencia de eventos que condujo a su fallecimiento siguió siendo un motivo de frustración y confusión para él. ¿La velocidad del segundo Hokage y el Sharingan?, preguntó Mu con un destello de incredulidad. Es imposible. Como contemporáneo del segundo Hokage, Mu conocía bien sus habilidades, así como los rasgos de Uchiha. La figura pálida que tenía ante él no encajaba con ninguna de las dos descripciones. Yo tampoco lo creí, dijo el tercer Kazekage en voz baja y a regañadientes. Pero así fue como morí. Para un hombre de su estatura, la vergüenza de ser asesinado de una manera tan desconcertante pesaba enormemente sobre él. Orochimaru escuchó su conversación, con una extraña sensación despertándose en su interior. De alguna manera, cuanto más observaba la interacción de los dos ex-Kage, menos siniestra le parecía esta técnica. Quizás, en otras circunstancias, el Edo Tensei no fuera en absoluto un jutsu prohibido. Al fin y al cabo, permitía a las personas reencontrarse con quienes anhelaban volver a ver y daba a los muertos la oportunidad de decir sus últimas palabras, palabras que tal vez no hubieran tenido la oportunidad de pronunciar en vida. Pero Orochimaru rápidamente se deshizo de esos pensamientos sentimentales. Muy bien, ustedes dos, dijo, despidiéndolos con un gesto de la mano. Ya basta de charla. Los invoqué solo para comprobar la perfección de esta técnica. Ahora que lo he hecho, ya no son necesarios. Regresen a sus ataúdes. El tercer Kazekage y el segundo Tsuchikage sintieron una fuerza que los atraía, obligando a sus cuerpos a moverse contra su voluntad. Maldita sea, y murmuró enojado el tercer Kazekage. Esto es exasperante, añadió Mu con tono sombrío. Auge. Las tapas de los ataúdes se cerraron de golpe, ahogando sus voces al quedar selladas en su interior. Momentos después, los ataúdes desaparecieron sin dejar rastro.
Orochimaru se encontraba en el claro ahora vacío, con la mano en la barbilla mientras reflexionaba para sí mismo. Su conciencia se está recuperando bien, pero aún les falta fuerza. ¿Necesitaré sacrificios de mayor calidad para avanzar con esto? El Edo Tensei, un jutsu que manipula a los muertos, se había ganado la reputación de ser una técnica despreciable y siniestra. Ni siquiera Tobirama Senju, su creador, había escapado al estigma que lo caracterizaba. Pero a Orochimaru no le inmutaban tales etiquetas. En todo el mundo ninja, nadie sospechaba que dominara este jutsu. Aparte de Danzo, solo Mu y el tercer Kazekage conocían su existencia. Estaba seguro de que cuando alguien se diera cuenta del alcance de sus planes, ya sería demasiado tarde para intervenir. De vuelta en Konoha, en la Tierra del Fuego. Orochimaru había regresado a la aldea después de completar su última ronda de experimentación. Aún no había atacado Kumo ni Kirigakure debido a la falta de información sobre sus operaciones internas. Infiltrarse con éxito en esas aldeas requeriría una planificación más meticulosa. Por ahora, su regreso a Konoha tenía dos propósitos. El viaje desde el país de los ríos había sido tranquilo, lo que le hacía conveniente pasar por allí, y necesitaba más células del primer Hokage para seguir refinando sus clones. Siempre estás huyendo a algún lado, Orochimaru. Esto fue lo primero que dijo Danzo al verlo. Los dos estaban actualmente dentro de la sede de Root, sentados uno frente al otro en la oficina poco iluminada. Para Danzo, las frecuentes ausencias de Orochimaru eran sumamente irritantes. En tiempos de paz, era prácticamente imposible localizarlo, lo que a Danzo, como su superior, le resultaba profundamente insatisfactorio. ¿Qué pasa?, preguntó Orochimaru con tono desinteresado. ¿Qué quieres decir con qué pasa?, preguntó Danzo bruscamente. Tus experimentos, claro. ¿Cómo puedes investigar bien si siempre andas de un lado a otro? No te apresures a juzgar, respondió Orochimaru con indiferencia. He estado viajando para recopilar ideas para nuevos proyectos de investigación. Danzo frunció el ceño pero no interrumpió. Orochimaru continuó. Ya completé los proyectos que me pediste. Sueros de mejora genética, trasplante de Sharingan, integración celular del primer Hokage. Incluso ayudé a Konoha a desarrollar el fluido de reparación genética y el prototipo de herramientas científicas ninja. Así que dime, ¿en qué más podría quedarme trabajando? Danzo hizo una pausa, considerando las palabras de Orochimaru. Entonces, ¿has encontrado algún nuevo proyecto de investigación? Todavía no, admitió Orochimaru con tono despreocupado. Encontrar nuevos rumbos requiere inspiración. Estas cosas no se pueden apresurar. Aunque la respuesta de Orochimaru fue en parte inventada, no era del todo falsa. Una investigación innovadora a menudo requería una chispa de perspicacia. Danzo reflexionó un momento antes de volver a hablar. Si lo que te falta es inspiración, entonces concéntrate en investigar la liberación de madera mientras tanto. ¿Liberación de madera? Orochimaru levantó una ceja. Así es, dijo Danzo. ¿No dijiste antes que es posible crear usuarios del elemento madera incluso sin mi método? Orochimaru asintió lentamente. Sí, es posible. Pero los resultados son inferiores a los de la liberación de madera auténtica, y el proceso lleva mucho tiempo. Eso no importa. Encontraremos un grupo de niños y los entrenaremos para desarrollar el elemento madera como fuerza de apoyo. El tiempo no es un problema. Orochimaru frunció el ceño levemente pero guardó sus pensamientos para sí mismo. Después de un momento, cedió. De acuerdo. Pero no tengo tiempo para reunir niños yo mismo. No tienes que preocuparte por eso, dijo Danzo con frialdad. Yo me encargo. La actitud indiferente de Danzo le provocó escalofríos a Orochimaru. En un mundo donde las vidas humanas solían considerarse desechables, los experimentos con seres vivos se habían normalizado de forma inquietante. Incluso Tobirama Senju, el segundo Hokage, realizó experimentos similares en vida. Con un suspiro silencioso, Orochimaru asintió. Muy bien. Pero idealmente, los niños utilizados para esta investigación deberían ser menores de 5 años. Lo entiendo, respondió Danzo con calma e indiferencia. Capítulo 220. La modificación genética es una técnica científica capaz de alterar los genes humanos en su núcleo. Orochimaru ya había demostrado su eficacia en la serie original mediante sus experimentos con Yamato. Si bien no era particularmente profunda para él, para la persona promedio, era una tecnología que desafiaba las leyes naturales y la ética humana. Después de todo, estos experimentos requerían sujetos vivos, y en la mayoría de los casos, niños.
Para el observador común, tales prácticas representaban una grotesca distorsión de la moral. Pero a Orochimaru no le importó. Para él, esto ya no era un experimento, sino simplemente un proceso de producción en masa de un ejército de elemento madera. ¿Fracasos? No habría ninguno, a menos que el sujeto ya estuviera en fase terminal. El resultado de este procedimiento estaba casi garantizado. Kato-dan. Cuando la tarde caía y Orochimaru regresaba del cuartel general Raíz, hizo una pausa y frunció el ceño ligeramente al ver una figura familiar de cabello blanco afuera de una tienda de dango en la distancia. ¿No se suponía que este hombre estaba muerto? En memoria de Orochimaru, Kato-dan había muerto durante la Segunda Gran Guerra Ninja. Pero ahora que la guerra había terminado mucho antes de lo debido, allí estaba, sano y salvo. ¿Acaso mi intervención para terminar la guerra antes de tiempo cambió su destino? Se preguntó Orochimaru. ¿O fue porque Tsunade se quedó a su lado esta vez? Quizás ambas cosas. Estos pensamientos se arremolinaban en su mente mientras trataba de darle sentido a este giro inesperado de los acontecimientos. Señor Orochimaru. Jaja, has vuelto. Una voz alegre interrumpió sus pensamientos. Orochimaru se giró y vio una pequeña figura pelirroja corriendo hacia él. Antes de que pudiera reaccionar, Kushina saltó a sus brazos con una amplia sonrisa. Kushina. Orochimaru se quedó paralizado por un momento, sorprendido. Si bien no era inusual que Kushina tuviera una buena impresión de él después de todo, él la había salvado deliberadamente durante el intento de secuestro por parte de los ninjas de la nube, su comportamiento ahora era mucho más cariñoso de lo que había anticipado. ¿A qué viene esta cercanía? Reflexionó Orochimaru. Kushina, ¿estás sola? Preguntó, sonriendo levemente mientras extendía la mano para alborotar suavemente su brillante cabello rojo. Ajá. ¿No tienes con quién más jugar? ¿Otras personas? Kushina ladeó la cabeza, confundida. No, no tengo amigos en Konoha. ¿Sin amigos? Los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente mientras la observaba. A diferencia de Naruto en el futuro, Kushina era una Jinchuriki en tiempos de guerra, lo que significa que su libertad estaba severamente restringida. Incluso después de graduarse, solo podía aceptar misiones de rango D, sin traspasar las murallas de la aldea. Sus compañeros la evitaban por su inusual cabello rojo, y ella misma no tenía ningún interés en relacionarse con quienes la marginaban. Normalmente, alguien como Minato se habría hecho amigo de ella, pero debido a la interferencia de Orochimaru, sus caminos no se habían cruzado. De hecho, Kushina parecía no tener ninguna intención de acercarse a Minato. Entonces, sin darme cuenta también alteré su destino. Orochimaru se dio cuenta, sus labios se curvaron en una leve sonrisa. ¿Por qué no vienes a mi casa? Ofreció casualmente. ¿En serio? De acuerdo. Sonrió Kushina, con una emoción palpable. Por lo general, una diferencia de edad de 13 o 14 años entre dos personas crearía una brecha generacional casi insuperable, especialmente entre un hombre y una niña. Aquella noche, cuando la salvó del ninja de la nube, claramente dejó una marca indeleble en ella. Quienquiera que la haya salvado esa noche ocupará un lugar especial en su corazón, especialmente porque Orochimaru había fomentado deliberadamente esta conexión después. Y ahora, esta misma chica era el Jinchuriki de 9 colas. La mirada de Orochimaru se volvió contemplativa mientras observaba a Kushina jugando con un par de auriculares inalámbricos en su escritorio. La idea de obtener el 9 colas le había pasado por la cabeza hacía tiempo, pero las complicaciones que causaría lo hicieron dudar. Separar una bestia con cola de su anfitrión era un proceso fatal, y por mucho que Orochimaru persiguiera sus ambiciones sin vacilar, la idea de dejar morir a Kushina de esa manera le parecía un desperdicio. Por lo que recordaba, no había ningún método para extraer de forma segura una bestia con cola de su anfitrión sin matar al Jinchuriki, a menos que usara el jutsu de reencarnación prohibido para intercambiar su vida por la de ella, o la reabasteciera con otra bestia con cola inmediatamente después de la extracción. Ninguna de esas opciones le atraía. Lo primero era imposible. Orochimaru no estaba dispuesto a sacrificar su vida por nadie. En cuanto a lo segundo, frustraba el propósito de eliminar a 9 colas desde el principio. Además, la trayectoria actual de Kushina parecía indicar que no formaría ningún vínculo con Minato. Sin su conexión, la existencia de Naruto ya no estaba garantizada. Incluso si Naruto hubiera nacido, probablemente no sería el Naruto que Orochimaru recordaba. Podría carecer de su conexión con el clan Uzumaki, o incluso con el propio 9 colas.
Fue fascinante cómo un único cambio podía repercutir en tantas vidas. El efecto mariposa realmente funciona de maneras misteriosas, pensó Orochimaru con una expresión divertida. Orochimaru. Orochimaru. Una voz familiar interrumpió su hilo de pensamientos. Girándose hacia la fuente, Orochimaru vio a Tsunade acercándose. Yo abriré la puerta, exclamó Kushina, saltando de la silla y corriendo a abrirla. Momentos después, Tsunade entró, su expresión era una mezcla de molestia y alivio. Ni siquiera me dijiste que habías vuelto. Lo regañó mientras caminaba hacia él. Más tarde esa noche, en la tranquilidad del dormitorio de Orochimaru, los dos yacían uno al lado del otro. Tsunade, con las mejillas sonrojadas, se giró hacia él con una mirada inquisitiva. Orochimaru, ¿qué pasa? Acabamos de terminar, y ahora estás ahí tirado como si tuvieras la mente en otra parte. No es nada, respondió Orochimaru con indiferencia. Por cierto, ¿cómo está Nawaki? La expresión de Tsunade se suavizó. Lo está haciendo bien. Ya es un Jonin hecho y derecho. Es capaz de valerse por sí mismo. ¿Es así? Los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente, sus pensamientos se alinearon con una decisión que había estado considerando. Tsunade se incorporó sobre un codo, observándolo con curiosidad. Oye, ahora que has vuelto, ¿no estarás planeando escaparte otra vez? Por ahora, respondió Orochimaru antes de hacer una pausa. Luego, casi abruptamente, añadió. Tsunade, casémonos. ¿Qué? Tsunade parpadeó, aturdida. Este no era como el Orochimaru que ella conocía, el que solía ignorarla o cambiar de tema cuando el tema se volvía demasiado personal. ¿Hablas en serio? Preguntó vacilante. Orochimaru asintió levemente. Puede que parezca repentino, pero soy sincero. Para demostrártelo, déjame mostrarte algo. ¿Qué es? Vístete primero. Confundida pero intrigada, Tsunade se vistió rápidamente. Orochimaru hizo lo mismo, poniéndose su túnica. Vámonos, dijo, levantándola en sus brazos. Tsunade se sobresaltó al principio. Hacía mucho que no la abrazaba así. Antes de que pudiera reaccionar, el paisaje cambió. La oscuridad los envolvió mientras el viento impetuoso llenaba sus oídos. Instintivamente miró a su alrededor y se dio cuenta de que ya no estaban en el suelo. Al mirar más de cerca, notó las enormes alas negras en la espalda de Orochimaru, agitándose suavemente mientras flotaban en el aire. ¿Tú puedes volar? Exclamó Tsunade con un tono de incredulidad. La repentina propuesta de matrimonio de Orochimaru dejó a Tsunade atónita. Esto estaba completamente fuera de lo común en él, Orochimaru nunca fue del tipo que tomaba la iniciativa en tales asuntos. Pero su asombro ante su propuesta fue rápidamente eclipsado por algo mucho más increíble. Orochimaru podía volar. De pie a las afueras de la aldea de Konoha, Tsunade no se sorprendió de que Orochimaru hubiera usado la técnica del dios del trueno volador para transportarlos. Pero esas enormes alas negras, ¿y la capacidad de volar libremente? Eso era algo que no podía ignorar. Sus agudos ojos reconocieron inmediatamente la fuente. Esto es, liberación magnética. Ese material negro, es arena de hierro. Murmuró Tsunade para sí misma. Entonces, su incredulidad se acentuó. ¿Pero cómo? ¿Cómo estás usando liberación magnética? Orochimaru le dedicó una leve sonrisa, y su voz ronca rompió el silencio. Esto es lo que quería mostrarte. Cuando lo veas, podrás entenderlo todo. Al oír sus palabras, la mente de Tsunade empezó a dar vueltas. Su sorpresa inicial se desvaneció al comprenderlo. Liberación de madera, liberación de imán, espera. No me digas que de alguna manera has fusionado los límites del linaje de otros en ti. Tsunade abrió los ojos de par en par, sorprendida. No, de ninguna manera. Orochimaru permaneció en silencio, simplemente descendiendo al suelo con Tsunade en brazos. Al aterrizar, extendió la mano hacia el kunai del dios del trueno volador incrustado en el suelo. Con el kunai en la mano, se giró hacia Tsunade. Sus pupilas doradas y verticales se movieron, transformándose gradualmente en un intenso escarlata. El inconfundible Sharingan del clan Uchiha. Tienes toda la razón, dijo simplemente. Tsunade se quedó congelada, luchando por procesar lo que estaba viendo. ¿Eso es, el Sharingan? Balbuceó, con la voz apenas por encima de un susurro. El contraste entre las alas negras de Orochimaru y el rojo brillante de su Sharingan le otorgaba un aura demoníaca, dándole una apariencia casi sobrenatural. Sumado a su inmortalidad y dominio del jutsu del dios del trueno volador, parecía más un mito que un hombre. ¡Ay Dios mío! Y Tsunade estaba abrumada.
Como ninja, comprendía las implicaciones de lo que presenciaba. Orochimaru no solo revelaba técnicas comunes, sino habilidades que podían sacudir el mundo ninja hasta sus cimientos. ¿Por qué me dirías algo así?, preguntó Tsunade con voz temblorosa. Para un ninja, revelar sus habilidades a otro era una cuestión de gran confianza. Compartir dicha información exponía vulnerabilidades que podían ser explotadas por los enemigos. La disposición de Orochimaru a revelarle estos secretos trascendía la confianza de sus camaradas. Era una declaración de algo mucho más profundo. Te lo dije, dijo Orochimaru con tono tranquilo. Esta es mi forma de demostrar sinceridad. ¿Sinceridad?, repitió Tsunade, recordando su propuesta anterior. ¿Dices que esto forma parte de tu sinceridad para el matrimonio? Pero esto es, para Tsunade, el valor de lo que Orochimaru había revelado superaba con creces cualquier cosa material. Era la máxima muestra de confianza. No importa, dijo Orochimaru, con una leve sonrisa en los labios mientras disipaba el Sharingan y reabsorbía la arena de hierro hasta convertirla en nada. Mientras no se lo digas a nadie, nadie lo sabrá, ¿verdad? Claro que no lo diré, respondió Tsunade con seriedad. Pero luego dudó, su mirada se suavizó. Orochimaru, ¿de verdad estás dispuesto a casarte conmigo? ¿Qué piensas?, respondió con una dulzura poco común en su voz. Y así, se decidió. La fecha de la boda de Orochimaru y Tsunade se fijó para el 6 de junio del año 36 de la fundación de Konoha, a solo un mes de distancia. La noticia se extendió rápidamente por todo Konoha, creando una mezcla de conmoción y emoción. Para los aldeanos y los shinobi, el anuncio fue tan sorprendente como esperado. Aunque el momento les pareció abrupto, muchos lo vieron como algo natural. Después de todo, llevaban tanto tiempo juntos. ¿No era solo cuestión de tiempo? Orochimaru, parece que tomé la decisión correcta al no traerte a Root, comentó Danzo fríamente, con un dejo de diversión en su voz. Los dos se encontraban reunidos en la sede poco iluminada de Root, donde los ojos de Danzo se clavaron en Orochimaru. El proceso de reclutamiento de Root era notoriamente estricto. Para ser elegibles, los miembros debían ser huérfanos sin vínculos emocionales, conexiones ni distracciones. Solo así podían convertirse en las herramientas perfectas para la organización. En un momento, Danzo había considerado traer a Orochimaru a Root, pero su relación con Tsunade lo había hecho imposible. ¿Enamorarse? ¿Casarse? Tales apegos eran incompatibles con Root. Orochimaru respondió con un gesto de desdén. No importa dónde trabaje. No afecta mis objetivos. ¿De verdad? La mirada penetrante de Danzo se posó en él. ¿Cuánto sabe Tsunade? No mucho, respondió Orochimaru con calma. Bien, dijo Danzo. No me gustaría que arruinara nuestros planes. Los labios de Orochimaru se curvaron en una leve sonrisa, aunque no dijo nada a cambio. Naturalmente, la noticia de la boda también llegó al tercer Hokage. Como antiguo maestro de Orochimaru y Tsunade, Hiruzen se sintió obligado a encargarse de la mayor parte de los preparativos. Dado que ambos habían perdido a sus padres, y como su tutor nominal, asumió la responsabilidad de supervisar su gran día. Los ancianos de Konoha estuvieron de acuerdo en que era apropiado, aunque lo que realmente les sorprendió fue el presupuesto. Más de 200 millones de ryo. Fue una cifra asombrosa, que hizo arquear innumerables cejas. ¿Se habrían invertido en este único evento la riqueza combinada de la herencia del clan Senju y los ahorros personales de Orochimaru? Parecía excesivo, incluso para una boda. Tras su declive, los recursos del clan Senju se habían distribuido en gran medida a la aldea, dejando a Tsunade solo con la riqueza restante de las arcas familiares. La investigación de Orochimaru, aunque autosuficiente, no era conocida por generar grandes ganancias. ¿Cómo, entonces, habían amasado semejante suma? De regreso en la casa de Orochimaru, Tsunade se sentó en un silencio atónito, su felicidad anterior fue reemplazada por incredulidad. 200 millones de ryo. Exclamó. ¿Te has vuelto loco, Orochimaru? ¿Dónde se supone que voy a encontrar esa cantidad de dinero? Orochimaru, que jugueteaba tranquilamente con un pergamino, la miró y la desestimó con un gesto. No dije que tuvieras que pagarlo. ¿Y de dónde lo sacaste?, preguntó Tsunade. Es imposible que tu aldea haya ganado tanto. Ni siquiera aceptas misiones. Orochimaru sonrió levemente. No te preocupes. Solo diles que son nuestros ahorros combinados. Ese no es el punto. Resopló Tsunade, desbordándose de su frustración. Gastar 200 millones en una boda es una locura. Si te sobra tanto dinero, al menos podrías ayudarme a cumplir mi sueño de la infancia.
¿Tu sueño de la infancia? Orochimaru arqueó una ceja. Ah, ¿te refieres a ganar todos los casinos del mundo? Capítulo 222. Tsunade tuvo un sueño de infancia, uno que muy pocas personas conocían. No era convertirse en Hokage, como la mayoría esperaría. En cambio, su sueño era ganar en todos los casinos del mundo. Solo Jiraiya y Orochimaru sabían de este sueño en particular. Sin embargo, todos sabían que la suerte de Tsunade en las apuestas era legendariamente mala. ¿Ganar? Eso era algo que ocurría por pura casualidad, y rara vez. Oye, ¿de verdad lo recuerdas? Preguntó Tsunade, sonrojándose ligeramente y con una sonrisa tímida dibujada en sus labios. Que Orochimaru expusiera su sueño de la infancia fue más que vergonzoso, especialmente porque ella misma casi lo había olvidado. Pero antes de que pudiera defenderse más, Orochimaru pronunció una frase que casi la mareó. Ese sueño de tu infancia es prácticamente imposible, dijo con naturalidad. Aunque te diera otros 200 millones, no podrías lograrlo. Sinceramente, si me esforzara en algo tan difícil, mejor me dedicaría a lograr la paz mundial. Probablemente sería más fácil. ¿Tú? ¿Cómo puedes decir eso? Espetó Tsunade, visiblemente molesta. ¿De verdad es tan malo mi juego? No se trata de tus habilidades para el juego, respondió Orochimaru, negando con la cabeza. Dejemos de hablar de esto. Ve a llamar a Kushina por mí. Mi técnica de sellado necesita algunos ajustes. Tsunade suspiró, claramente reacia a que la conversación terminara en sus términos, pero finalmente cedió. De acuerdo. Pero, 200 millones, murmuró mientras se alejaba. ¿Es suficiente para hacerme llorar? Todos en Konoha sabían sobre la próxima boda de Orochimaru y Tsunade, y en cuestión de días, casi todos habían recibido invitaciones. La noticia de que su extravagante presupuesto para la boda superaba los 200 millones de ryō rápidamente se convirtió en el tema más candente en el pueblo. Si hubiera habido redes sociales en este mundo, la historia sin duda habría sido tendencia durante una semana entera, dominando cada conversación. Después de todo, 200 millones de ryō era una suma astronómica para los ninjas. Ni siquiera el Jonin más rico habría podido ahorrar tanto en varias vidas. El tiempo pasó volando y pronto llegó el día de su boda. 6 de junio, Konoha, año 36. Todo el pueblo de Konoha estaba lleno de emoción. Desde primera hora de la mañana, el lugar de celebración de la boda, un espacio al aire libre destinado a grandes reuniones, ya estaba abarrotado. La expresión calles vacías ni siquiera empezaba a describir la escena. Casi todo el pueblo había llegado y la multitud se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Esta fue una boda sin igual. La magnitud y la grandeza dieron fe del presupuesto de 200 millones de ryōs. La lista de invitados incluía a casi todos los clanes prominentes de Konoha. Los clanes Hyuga, Uchiha, Aburame, Nara, Yamanaka, Akimichi e Inuzuka, entre otros. Incluso Hiruzen y los altos mandos de la aldea asistieron. Kushina y muchos otros civiles se unieron a las celebraciones, mientras que solo unos pocos ninjas asignados a patrullas fronterizas o misiones críticas estuvieron ausentes. Incluso Jiraiya había regresado de la aldea del sonido al enterarse de la noticia. El número de invitados se acercó a casi 10.000 personas. Es increíble. Dijo Makoto con asombro, con un tono que reflejaba sorpresa y admiración al observar el mar de gente. Konoha nunca había visto una boda como esta. Aunque los ninjas solían tomarse sus bodas en serio, rara vez llegaban a tales extremos. Ni siquiera la boda de Hiruzen había sido tan grandiosa. Había sido un evento privado al que solo asistieron figuras importantes. Pero esto rompió todos los récords. De pie cerca de la entrada, Kushina tiró de la manga de Orochimaru, su expresión llena de preocupación. Orochimaru-sama, ¿no es esto y demasiado? Es decir, todo este dinero gastado en un solo evento, y su mente vagó hacia los huérfanos de guerra que luchaban por sobrevivir cada día, a menudo sin comer. Para ella, la opulencia extravagante le parecía un desperdicio. Sin embargo, Orochimaru no parecía compartir su opinión. Mirando a la multitud, murmuró para sí. No, no es un desperdicio. A diferencia de la mayoría de los ninjas, Orochimaru tenía una perspectiva única sobre la riqueza. En el mundo ninja, el dinero solía gastarse en misiones, armas o recursos militares. Gastarlo en una celebración personal como esta era prácticamente inaudito. El caos del lugar al aire libre, la cantidad de invitados sin precedentes, eran cosas que Orochimaru podía ignorar. Para él, esto era más que una boda. Era un evento único en la vida y quería hacerlo a su manera.
Si se necesitaron 200 millones de ryo para lograrlo, que así sea. La ceremonia en sí fue grandiosa pero caótica, con tantos asistentes luchando por encontrar espacio. Pero nada de eso le importó a Tsunade, quien lucía radiante con su maquillaje de novia, cuya belleza se acentuaba por la alegría de la ocasión. En medio de la bulliciosa multitud, Jiraiya finalmente encontró a Orochimaru y Tsunade. Jajaja. Orochimaru, Tsunade, por fin lo lograron. Exclamó Jiraiya con una amplia sonrisa. Sus sentimientos por Tsunade habían quedado enterrados hacía tiempo. Tras comprender la profundidad de su vínculo con Orochimaru, dejó ir en silencio cualquier emoción que la aquejara. Su única razón para regresar a Konoha era ofrecerle sus más sinceras felicitaciones. Jiraiya saludó a Orochimaru, su habitual indiferencia reemplazada por una rara calidez. A diferencia de la mayoría de la gente, la presencia de Jiraiya era significativa para él. Como uno de los pocos a quienes consideraba un verdadero amigo, Orochimaru valoraba sus palabras de una manera que no lo hacía por los demás. Por primera vez en mucho tiempo, Orochimaru bebió libremente. Al final del día, las festividades terminaron y Orochimaru se encontró acostado en su cama, con la visión ligeramente nublada por el alcohol. Volteando la cabeza, observó a Tsunade desmaquillándose, con su radiante apariencia aún fresca en la memoria. Sonrió levemente. Así es como se siente casarse y el pensamiento le rondó la cabeza brevemente, pero no le pareció particularmente especial. Cerró los ojos rápidamente, dejando que el sueño lo venciera. Tsunade, mientras tanto, observaba la figura dormida de Orochimaru. Los recuerdos de sus años juntos, desde la infancia hasta este preciso momento, inundaron su mente. ¿Realmente me casé con él? Ella no pudo evitar reírse suavemente para sí misma. En silencio, se acercó, le quitó los zapatos y la capa antes de cubrirlo con una manta. Después, se quitó su atuendo de boda y se metió en la cama junto a él. Apagando la luz, lo envolvió con sus brazos, sosteniéndolo cerca mientras el sueño la vencía. Fin. JK Capítulo 223. Las acciones silenciosas de Tsunade, como cubrir cuidadosamente a Orochimaru con una manta, naturalmente eran desconocidas para él. Habiendo bebido más de lo habitual, Orochimaru estaba completamente indefenso, algo inusual en él. Si alguien hubiera tenido la intención de asesinarlo, este momento habría sido su mejor oportunidad. Desafortunadamente para cualquier aspirante a asesino, esto era Konoha, uno de los lugares más seguros del mundo ninja. Y con Tsunade a su lado, la probabilidad de un intento de asesinato era prácticamente nula. A pesar de las notorias luchas políticas internas de Konoha, esta se mantuvo mucho más segura que las aldeas ninja de naciones más pequeñas, donde el riesgo de traición o ataques repentinos era significativamente mayor. Allí, bajo la atenta protección de Tsunade, Orochimaru no tenía nada que temer. En verdad, las relaciones de Orochimaru con los otros ninjas de Konoha eran distantes en el mejor de los casos. Aunque su nombre era conocido por todos, siempre había sido una figura solitaria, más preocupada por su investigación que por forjar vínculos. A la boda, tan grandiosa y animada como pareció, asistieron muchos que acudieron por curiosidad o simplemente por el espectáculo, más que por afecto genuino. Esta cruda realidad dejó a Orochimaru con una peculiar sensación de soledad entre la multitud. Decenas de miles habían acudido a celebrar su boda, pero solo unos pocos eran personas a las que realmente conocía o apreciaba. Y entre ellos, no había ningún familiar con quien hablar, una sensación que solo un huérfano de verdad podía comprender. La extravagante boda conmovió a Konoha durante días, y su asombroso costo de 200 millones de ryo se convirtió en el tema de conversación de la aldea. Sin embargo, a pesar del revuelo, nadie se atrevió a intentar replicar semejante espectáculo. El alto precio estaba fuera del alcance del ciudadano común e incluso de la mayoría de los clanes ninja. A medida que la emoción se desvaneció gradualmente, la vida de Konoha volvió a su ritmo habitual. Sin embargo, para Orochimaru, el matrimonio no fue el final, fue el comienzo. ¿Qué cambió en su vida después del matrimonio? No mucho. Si le preguntaran, Orochimaru probablemente respondería que no había ninguna diferencia significativa. Habiendo conocido a Tsunade durante tanto tiempo, las formalidades del matrimonio no alteraron su vida cotidiana. Eran poco más que una etiqueta, un reconocimiento de lo que ya existía entre ellos. Tras la boda, Jiraiya, quien había regresado brevemente a Konoha para el evento, se sintió inquieto. Incapaz de permanecer inactivo, pronto se marchó de nuevo, regresando a la aldea ninja del sonido, donde le esperaba su trabajo.
Mientras tanto, Danzo comenzó a buscar por todo Konoha nuevos sujetos experimentales para satisfacer sus requisitos y los de Orochimaru. Con todo esto en marcha, Orochimaru se encontró con una inusual cantidad de tiempo libre. Y, como detestaba la ociosidad, naturalmente buscó un nuevo proyecto que le ocupara la mente. El desarrollo de androides. Aunque realizar experimentos a gran escala en Konoha estaba fuera de cuestión, la investigación teórica y las verificaciones a pequeña escala aún eran posibles. Una tarde, Tsunade se acercó curiosamente a él mientras trabajaba. Orochimaru preguntó, ¿cómo lograste fusionar los límites de los linajes? ¿Cuál es tu secreto? Ciencia, respondió Orochimaru simplemente. ¿Ciencia? Repitió Tsunade, pensándolo bien. Tiene sentido. Si hubieras tenido esta habilidad de niña, lo habría sabido. Orochimaru no dio más detalles y la dejó sacar sus propias conclusiones. Aunque había compartido mucho con Tsunade a lo largo del tiempo, aún le ocultaba cosas, como la existencia de su sistema. Sin embargo, había sido inusualmente abierto con ella sobre sus otras habilidades. Incluso su posesión del Mangekyou Sharingan no era un secreto para ella. A estas alturas, Tsunade también comprendió la verdad detrás de la misteriosa desaparición del tercer Kazekage. No fue solo la suerte o la intervención divina lo que derribó al Kazekage, fue el trabajo calculado y metódico de Orochimaru. La conversación se desvió hacia el ninjutsu, un tema que siempre fascinó a Tsunade. Ninjutsu, cuanto más, mejor, ¿no? Reflexionó en voz alta. Orochimaru negó con la cabeza. No necesariamente. Una amplia variedad de habilidades no tiene sentido si no se dominan ni se concentran. Toma a Kakashi, por ejemplo. Conoce 1000 técnicas, pero en combate, se basa principalmente en unas pocas. El Sharingan y el Raikiri. Su punto fue claro. Calidad sobre cantidad. Para Orochimaru, el camino de desarrollo fue igualmente selectivo. Se centró en técnicas que complementaban sus objetivos y fortalezas personales. El Sharingan, la liberación de madera, la liberación magnética, la técnica del dios del trueno volador y el Senjutsu. La combinación de estas habilidades le dio la versatilidad y el poder para manejar cualquier situación. En julio del año 36 en Konoha, la aldea había adoptado una rutina pacífica. En la oficina del Hokage, Hiruzen estaba de pie junto a las grandes ventanas que iban del piso al techo, mirando las bulliciosas calles de abajo. Tras la guerra, la atención del tercer Hokage se centró en el desarrollo de Konoha. Si bien persistían ocasionales escaramuzas fronterizas, no representaban una amenaza significativa. Gracias a la persistente defensa de Tsunade, se estableció una institución de formación profesional para ninjas médicos, aunque su propuesta de integrar ninjas médicos en cada equipo aún no había obtenido la aprobación total. Las escuelas, las instalaciones médicas, los programas de investigación y los sistemas de entrenamiento de Konoha progresaban constantemente. Sin embargo, incluso con estos éxitos, una preocupación persistía en la mente de Hiruzen. Danzo. Danzo había sido una espina en su costado desde su juventud, pero su continua colaboración con Orochimaru era lo que realmente preocupaba al tercer Hokage. Orochimaru era su discípulo más talentoso y preciado, alguien con un potencial ilimitado. Pero las frecuentes interacciones entre Orochimaru y Danzo eran una señal preocupante. Si sus acciones fueran demasiado lejos, las consecuencias podrían ser nefastas. Hiruzen suspiró profundamente, con una sombra de inquietud ensombreciendo su expresión. Solo espero que ninguno de los dos haga nada irreparable. Esa noche, en las afueras de Konoha, dentro de un laboratorio oculto, Orochimaru se encontraba frente a un grupo de 7 u 8 niños, cada uno de ellos de distinta altura y constitución. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Están bien preparados? Danzo, de pie cerca, asintió. Como se les indicó. Los han limpiado, alimentado y no han bebido agua. Bien, respondió Orochimaru, sacando varias jeringas impecables llenas de un líquido transparente y brillante. Cuando empezó a extraer dosis del frasco, la expresión de Danzo se oscureció levemente. Orochimaru, saludó y probablemente esté al tanto de nuestras frecuentes interacciones, dijo Danzo, en voz baja y seria. ¿No era de esperarse? Respondió Orochimaru sin levantar la vista, con tono tranquilo. Era de esperar, sí. Pero debemos ser cautelosos. Si descubre el alcance real de estos experimentos, será desastroso para ambos. ¿Cuál es tu plan? He ordenado a mis subordinados que construyan laboratorios adicionales en otros lugares. Si se descubre este, lo abandonaremos, terminó Orochimaru por él, asintiendo levemente. Eso coincide con tus métodos habituales.
Danzo también asintió. ¿Necesitas algo más? Hay una cosa, dijo Orochimaru, inyectando al primer niño el suero de mejora genética diluido. Miró a Danzo. Las células del primer Hokage. Aún nos faltan. ¿Cuánto más necesitas? Orochimaru hizo una pausa. Sus ojos dorados brillaron levemente. Llévame con los restos del primer Hokage, dijo con voz firme. Danzo lo pensó un momento antes de asentir. Muy bien. Primero termina tu trabajo. Te espero afuera. Sin otra palabra, Danzo salió del laboratorio. Orochimaru inyectó metódicamente a cada niño. Sus ojos asustados delataban su terror al ver el suero penetrar en sus venas. Una vez finalizado el procedimiento, salió del laboratorio siguiendo a Danzo. Danzo dio instrucciones a sus agentes robot para vigilar a los niños y asegurar su supervivencia antes de llevar a Orochimaru a un lugar oculto cerca de Konoha. En lo profundo de una cámara fuertemente custodiada yacía un ataúd reforzado, atado con gruesas cadenas de hierro y rodeado de intrincados sellos. La mirada de Orochimaru se detuvo en el ataúd, su expresión tranquila pero calculadora. Aquí deben ser donde se guardan los restos del primer Hokage y capítulo 224. Danzo apoyó incondicionalmente la investigación de Orochimaru. Después de todo, Orochimaru estaba creando talentos para él, un recurso invaluable para sus ambiciones. Danzo no tenía motivos para oponerse. Además, las células del primer Hokage podrían haber sido un secreto celosamente guardado para otros, pero para Orochimaru, no eran información clasificada. Por esa razón, Danzo no dudó en llevarlo a ver los restos de Senju Hashirama. Ábrelo, ordenó Danzo. Dos agentes de robot se adelantaron, desbloqueando rápidamente las gruesas cadenas y retirando los sellos. Al abrirse los pesados candados, se levantó la sólida tapa del ataúd. Dentro yacía el primer Hokage, Senju Hashirama, un hombre de cabello negro vestido con pantalones sencillos pero sin camisa, su cuerpo desconcertantemente bien conservado. Orochimaru avanzó lentamente, observando con sus ojos dorados la figura legendaria en el ataúd. Ni siquiera él pudo evitar maravillarse. Este es realmente el dios del mundo shinobi, pensó. Incluso en la muerte, el cuerpo de Hashirama irradiaba una vitalidad de otro mundo. Sus células seguían regenerándose y reproduciéndose, un fenómeno inaudito en humanos normales. Uchiha Madara había mordido un trozo de carne de Hashirama en el pasado, e incluso Danzo había injertado las células en su propio cuerpo. Sin embargo, ahora, el cuerpo de Hashirama parecía completamente intacto, sin rastro de las heridas previas. Fue milagroso. Por supuesto, a Orochimaru no le sorprendió que el cuerpo de Hashirama no se hubiera descompuesto. Las técnicas de preservación eran bastante comunes, y si los ninjas comunes podían preservar cadáveres, no era descabellado suponer que las altas esferas de Konoha tuvieran acceso a métodos mucho más avanzados. Orochimaru extendió la mano, cuya mano brillaba tenuemente con chakra. Sin dudarlo, colocó la palma sobre la frente de Hashirama. «Orochimaru, ¿qué haces?», preguntó Danzo bruscamente, frunciendo el ceño mientras observaba. «No mucho», respondió Orochimaru con calma. «Solo estoy comprobando algo». «¿Comprobando? ¿Comprobando qué?», preguntó Danzo, con crecientes sospechas. «¿Acaso cree que el primer Hokage sigue vivo?». «Es difícil de explicar», dijo Orochimaru vagamente, retirando su mano. En verdad, había estado buscando rastros del chakra de Asura dentro del cuerpo de Hashirama. Orochimaru aún no estaba del todo seguro de que eran en esencia los chakras de Asura e Indra. ¿Eran simplemente un tipo de energía o representaban algo físico? Según su comprensión de cómo Uchiha Madara despertó el Rinnegan, el chakra de Madara estaba ligado a Indra, mientras que el chakra de Hashirama pertenecía a Asura. Pero si ambos hubieran muerto, ¿ese chakra aún existiría? Si así fuera, ¿cómo podría reencarnarse en otros? Y si no, ¿por qué las células de Hashirama aún exhibían una vitalidad tan asombrosa? Seguramente esa vitalidad estaba ligada al chakra de Asura, pero seguía prosperando incluso ahora. Orochimaru suspiró y negó con la cabeza, apartando el pensamiento. No era algo que pudiera resolver en ese momento. «Esta vez necesitaré una muestra más grande», dijo finalmente con voz firme. «El doble que la última vez». Danzo asintió e indicó a los agentes que avanzaran. Uno de ellos se adelantó y cortó con cuidado un trozo de carne del brazo de Hashirama, colocándolo en un frasco de poción especial. Tras un mayor procesamiento y sellado, la muestra estaba lista. Orochimaru y Danzo salieron juntos de la cámara secreta. Con la experiencia de Orochimaru, técnicamente no era necesario obtener muestras nuevas repetidamente. Mediante la clonación y la división celular, podía regenerar cantidades ilimitadas de células.
Sin embargo, el poco material que había obtenido previamente se había agotado en gran medida. Cultivar más con lo que quedaba habría sido lento e ineficiente, por lo que tenía sentido recolectar material adicional mientras tuviera la oportunidad. Esta vez, la cantidad debería ser suficiente. Los días siguientes estuvieron dedicados a realizar experimentos. Orochimaru pasó la mayor parte de su tiempo viajando entre Konoha y su laboratorio, concentrándose en perfeccionar sus técnicas de modificación genética. Su enfoque fue sencillo. Utilizar líquido de mejora genética diluido para mejorar gradualmente el físico de los niños. La modificación genética era distinta de la fusión genética. El objetivo no era crear una transformación perfecta, sino establecer un físico sólido y fundamental. Una sola dosis del fluido de mejora primaria, al diluirse, podía fortalecer a casi 10 sujetos. Era un método eficiente y relativamente económico, aunque Danzo asumió la totalidad de la carga financiera. Sin que Danzo lo supiera, Orochimaru estaba usando su fluido fortalecedor patentado para los experimentos. Danzo proporcionó 3 grupos de niños en total, cada uno compuesto por unos 8 individuos. Orochimaru los dividió en grupos separados para su transformación, asegurándose de poder supervisar de cerca su progreso. Durante medio año, Orochimaru permaneció en tierra, sin poder aventurarse lejos debido a la necesidad de realizar observaciones diarias y llevar registros meticulosos. 6 meses después, en la cima de una montaña remota de varios kilómetros de Konoha, el suelo estaba lleno de cráteres y escombros. 2 figuras, un hombre y una mujer, se enfrentaron en el claro. «Toma esto», gritó Tsunade, y su puño se estrelló contra la tierra con un impacto atronador. El suelo tembló bajo la fuerza, dividiéndose en amplias fisuras a medida que la onda de choque se extendía. Orochimaru saltó ágilmente hacia atrás, esquivando el impacto del ataque. «Tsunade, tus golpes son potentes, te lo concedo», dijo con una sonrisa burlancia. «Pero tu velocidad deja mucho que desear. Deja de hablar y pelea conmigo como es debido», replicó Tsunade, impulsándose con los dedos de los pies y lanzándose por los aires. Con un grito resonante, se desplomó como un meteorito. Su puño se estrelló contra el suelo, dejando un cráter enorme de casi 100 metros de ancho. La onda expansiva lanzó rocas y escombros en todas direcciones. De pie en medio del caos, Tsunade flexionó los dedos. «Desde que desperté mi cuerpo de sabio, mi fuerza ha crecido exponencialmente. Sabes lo que pasará si te asesto un golpe limpio, ¿verdad, Orochimaru?» «Tranquilo», respondió Orochimaru con suavidad, esquivando el ataque con facilidad. «No te daré esa oportunidad». Antes de que Tsunade pudiera responder, notó algo inusual. El polvo comenzó a disiparse, revelando innumerables espadas brillantes flotando en el aire. «¿Qué son esas?», murmuró Tsunade, abriendo mucho los ojos al reconocer la icónica piedra. «¿Espadas Kusanagi? ¿Tantas?». Con una sonrisa segura, Orochimaru señaló las espadas flotantes. «¿Sabes cómo se llama este movimiento?». «¿Qué?». «La llamo formación de las 10.000 espadas». Con un movimiento de su muñeca, el enjambre de espadas Kusanagi descendió hacia Tsunade en una ola implacable, sus bordes afilados brillando amenazadoramente. La magnitud del ataque no dejó espacio para escapar. El sonido de las cuchillas cortando el aire llenó el claro mientras el suelo, ya golpeado, era destrozado aún más por la embestida. «No esperes que me contenga solo porque estamos casados», gritó Orochimaru, con una voz cargada de burla juguetona. «Ja. ¿Crees que puedes vencerme con un truco tan barato como este?». La voz de Tsunade resonó desafiante entre el humo y los escombros. Orochimaru entrecerró los ojos, intrigado por su confianza. Cuando el polvo se asentó, su curiosidad se convirtió en genuina sorpresa. En medio de los escombros había una enorme puerta de otro mundo, con un diseño imponente y siniestro a la vez. «Rasomon», exclamó Orochimaru. «¿Cuándo aprendiste esa técnica?». Capítulo 225. La formación de 10.000 espadas de Orochimaru, una combinación de liberación magnética y clon de sombra Shuriken, fue un ataque visualmente espectacular. Al aplicar el principio de clonación de sombras de Shuriken a su espada Kusanagi, pudo crear múltiples copias y controlarlas con liberación magnética, lanzando una ofensiva a gran escala. Pero, en realidad, era ineficiente y poco práctico. El consumo de chakra era inmenso, y su potencial destructivo era fácilmente contrarrestado por un muro de tierra lo suficientemente fuerte. Incluso si el ataque pudiera atravesar dicha defensa, el retraso daría a la mayoría de los oponentes tiempo suficiente para esquivar. A Orochimaru no le preocupaba usar esta técnica contra Tsunade.
Supuso que ella simplemente contraatacaría lanzándole rocas o escombros. Lo que no esperaba era que Tsunade invocara a Rasomon. Cuando la enorme puerta infernal se materializó y detuvo cada una de sus espadas Kusanagi, Orochimaru sintió una punzada de inquietud. Rasomon fue desarrollado originalmente por el primer Hokage como un jutsu defensivo definitivo. Incluso invocar una sola puerta requería una cantidad considerable de chakra. Hashirama podía invocar 5. El propio Orochimaru había logrado invocar 3 puertas durante su colaboración con Danzo, utilizando las células del primer Hokage como base. Pero Tsunade. Nunca tuve suficiente chakra antes, dijo Tsunade con una sonrisa orgullosa, saliendo de detrás de la imponente puerta. Siempre tuve que guardar mi chakra para curar a mis compañeros, así que no me molesté en aprenderlo. Pero ahora, bueno, las cosas son diferentes. Apretó los puños con tono seguro. Con las reservas de chakra de mi cuerpo de sabio, por fin puedo dominar técnicas que antes ni siquiera podía intentar. Casi lo olvido, dijo Orochimaru con expresión indescifrable. Esta técnica perteneció originalmente a tu abuelo. Era cierto. Había pasado por alto momentáneamente el linaje de Tsunade como nieta del primer Hokage. Con su recién adquirido cuerpo inmortal y sus mayores reservas de chakra, era natural que reconsiderara el legado de su familia y aprendiera técnicas como Rasomon. Mientras intercambiaban palabras, una nube de humo blanco comenzó a elevarse por el campo de batalla. La puerta Rasomon desapareció, junto con las innumerables espadas Kusanagi, que se recompusieron en una sola hoja y volaron de vuelta a la mano de Orochimaru. Bueno, entonces, ¿seguimos, esposo? Bromeó Tsunade, con una sonrisa aún más burlancia. Al mencionar esposo, Orochimaru sintió una ligera mueca en la comisura de los labios. Desde su matrimonio, Tsunade había empezado a llamarlo así siempre que podía. Aunque al principio lo tomó por sorpresa, se había acostumbrado. Agitó la mano con desdén y devolvió la espada Kusanagi a su dimensión alternativa. Démoslo por hoy. No estamos lejos de Konoha, y con todo este ruido, alguien vendrá a buscarnos pronto. Está bien, está bien. Regresemos, coincidió Tsunade. En un instante, Orochimaru apareció junto a ella y le puso una mano en el hombro. Con 2 rápidas teletransportaciones usando la técnica del dios del trueno volador, la pareja regresó a Konoha. El kunai que había enterrado con antelación facilitó el viaje, lo que resaltó una vez más la gran conveniencia de la técnica del dios del trueno volador. No solo era una poderosa habilidad de combate, sino también la herramienta definitiva para viajar. Mientras existiera la marca del dios del trueno volador, su usuario podía teletransportarse a cualquier lugar al instante, como si explotara una laguna en la realidad misma. Por supuesto, su sesión de entrenamiento no se debió a ningún conflicto personal. Ambos comprendían que una vida pacífica podía mermar sus habilidades de combate, así que entrenaban para mantenerse en pie. Y su elección de un campo de batalla aislado fue para proteger el secreto de sus respectivas habilidades. No eran solo las técnicas de Orochimaru las que debían mantenerse ocultas, el uso del elemento madera por parte de Tsunade era igualmente sensible. Más tarde, de regreso a su casa, Tsunade mencionó un detalle curioso de su batalla anterior. ¿Dijiste que tu Mangekyo Sharingan tiene una dimensión diferente? Preguntó. Milímetros, afirmó Orochimaru. Entonces, cuando guardaste la espada Kusanagi antes, ¿por qué no activaste tu Mangekyo? Orochimaru dudó un momento, y luego desvió la conversación con un comentario casual. No te preocupes por esos detalles. Tsunade entrecerró los ojos pero dejó pasar el asunto. En verdad, el Mangekyo Sharingan de Orochimaru le otorgó acceso a una dimensión alternativa personal, permitiéndole almacenar objetos dentro de ella. Sin embargo, su funcionalidad era limitada en comparación con el Kamui de Obito Uchiha. A diferencia de Obito, Orochimaru no podía entrar en su propia dimensión ni enviar a otros a ella. Su dimensión alternativa era esencialmente un espacio de almacenamiento, útil únicamente para sellar herramientas ninja u otros objetos. Su única ventaja era la velocidad. El Mangekyo de Orochimaru le permitía absorber objetos como kunais o shurikens lanzados al instante, simplemente concentrándose en ellos. En cuanto a almacenar artículos sin usar su Mangekyo, eso fue gracias a su sistema. Tsunade sospechaba algunas de sus habilidades, pero al final no las cuestionó demasiado. Cualquiera que fuera la explicación que Orochimaru le diera, la aceptó sin dudarlo. Lo mismo ocurrió con el tema de tener hijos. Orochimaru descartó la idea, diciendo: ahora no es el momento adecuado. Si tenemos un hijo ahora, no tendré tiempo para criarlo ni educarlo adecuadamente. Aunque decepcionada, Tsunade cedió.
Toc, toc, toc. Un golpe repentino en la puerta rompió la tranquilidad de la tarde. Orochimaru, que acababa de regresar de su sesión de entrenamiento, frunció el ceño. Eran las 4 de la tarde, una hora extraña para las visitas. ¿Quién podrá ser? Cuando abrió la puerta, se encontró cara a cara con una joven de largo cabello negro. ¿Mikoto? ¿Qué haces aquí? Preguntó Orochimaru, visiblemente confundido. Uchiha Mikoto parecía avergonzada, con el rostro ligeramente sonrojado. Tsunade-sama me pidió que viniera. ¿Tsunade? Orochimaru levantó una ceja. ¿Qué razón podría tener Tsunade para llamar a Mikoto? No tenían precisamente una relación muy amistosa, considerando las rencillas familiares y personales entre los clanes Senju y Uchiha. Tsunade, gritó, ¿por qué está Mikoto aquí? La voz de Tsunade resonó desde otra habitación. Le pedí que viniera. Déjenla entrar. Orochimaru permitió que Mikoto entrara y pronto supo el motivo de su visita. Al parecer, Tsunade la había llamado para que limpiara la casa. Tras su matrimonio, Tsunade se mudó con Orochimaru, dejando a Nawaki viviendo sola en el complejo Senju. Si bien Tsunade podía encargarse de las tareas domésticas básicas, era mucho más perezosa que Orochimaru y a menudo delegaba la limpieza en otros. Pero lo que desconcertó a Orochimaru fue que Tsunade buscaba específicamente a Uchiha Mikoto para esta tarea cada vez. ¿Le has estado pidiendo que limpie la casa regularmente? Preguntó Orochimaru, sentado con Tsunade en la sala de estar. Así es, respondió Tsunade casualmente. ¿Por qué ella? Tsunade sonrió con sorna, imitando la habitual expresión distante de Orochimaru. ¿No crees que cada vez está más guapa? ¿Y qué tiene eso que ver con obligarla a limpiar la casa? Preguntó Orochimaru, desconcertado. Para que puedas verla más a menudo, claro. Orochimaru se quedó sin palabras.